Suscríbete a la Panterita. Y acercarse al sueño del trofeo internacional. ¡Vamos, Guma! Retornos de Valía. El Chiqui espera con ansia la vuelta de Pulpito y Pachi en busca de cambiar la falta de goles y mejor funcionamiento del elenco azulgrana. Día de los socios. Olimpia convoca asamblea ordinaria para el 11 de noviembre, 16 horas, mientras el plantel apunta a los itaugueños. A rey muerto, Libertad llama a asamblea para nueva denominación de sus estadios. ¿Termina el reinado de Nicolás Leos? ¿Y Cabo? Libertad buscará esta noche su histórico paso a la final de la Sudamericana. Derrotar a Bragantino y anotar 2 goles como mínimo es la misión del Gumarelo. En fase de grupos quedó primero dejando fuera Atlético Goianiense, Newell's y Palestino. En octavos, ya en este semestre, eliminó ajustadamente a Junior de Barranquilla. ¡Viene el remate! Ya estaba lesionado, estaba todo roto. En una jugada anterior cayó, tomó respiración aquí, tomó la pelota y recuperó en una mala salida de los colombianos. Define de derecha. En cuartos de final el rival fue Santos. Derrota 2-1 en Brasil y victoria 1-0 en Asunción con gol de Sebastián Ferreira para avanzar a semifinales. Cabezazo, el arquero, ¡gol! Cuando parecía que ya era gol, el arquero hizo una tapada sensacional y de atropellada Sebastián Ferreira con pelota y todo se mete hasta el fondo de la portería. El Repollero juega por quinta vez en su historia una semifinal internacional y por tercera una de Sudamericana. Podría ser el tercer equipo paraguayo en alcanzar una final continental. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, buen día, saludos cordiales a la audiencia de la R800. Hoy es día de fútbol internacional, el último equipo paraguayo que queda compitiendo en la Suramericana. Libertad, estamos hoy con el Guma, que tiene que revertir 2 goles para pasar a la final de la competición continental. Así que entonces estamos con todo con el Guma hoy. Vamos a conocer novedades en un ratito más con Julito Caballero, quien ya está con nosotros. Jota, ¿cómo estás, Jota? Muy buenos días, Nico. Un saludo cordial para todos. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Hola, Nico. Buen día. Cordiales saludos para todos. Solo un dato con respecto a Palmeiras y su clasificación a la final de la Copa Libertadores. Vuelve a meterse por segunda vez consecutiva en una final de Libertadores, así como en el 99 y 2000. En aquella ocasión ganó la final del 99, perdió la del 2000. El último equipo bicampeón de la Libertadores fue Boca Juniors, años 2000 y 2001. Y el último brasileño bicampeón fue São Paulo, 92-93. Ese equipo tenía como técnico a Tele Santana. Ahí estuvo el gran Chiqui Arce, Nico, en esas 2 finales. El Catalino. Sí. En la primera sí, del 99. Sí. La del 2000 yo realmente no recuerdo. Chiqui estaba en el plantel de Palmeiras, pero no recuerdo que haya jugado contra Boca aquellos partidos. Creo que sí, voy a buscar enseguida en mi teléfono. Estas son las sensaciones que te quedan. ¿Cómo que nosotros no podemos pasar? ¿Verdad? Me refiero a los equipos paraguayos.
después de verle jugar al Palmeiras. Pero así es el Palmeiras, pobrísimo partido del Palmeiras, pero está en la final de la Copa Libertadores de América. Julito Caballero, ¿cómo andás, Julio? Qué gusto saludarte, buen día. Igualmente, maestro, abrazo grande para vos, para todos los compañeros allí y a la gran audiencia, por supuesto, de Unión FC. Hoy con la actitud y la mentalidad puesta, la confianza en el repollero para tener un finalista paraguayo en Copa Sudamericana. Sí, señor, eso es lo que estamos diciendo. Me parece que están dadas las condiciones. Libertad tiene plantel, tiene equipo, tiene todo, así que no es fácil, nunca es fácil jugar contra los equipos brasileños. De repente, así como ocurrió ayer, está jugando malísimamente, pero viene un error de la defensa rival y ahí te aprovechan. Así que hay que respetar siempre, pero estamos hoy con todo con el Guma, mi querido Julio. Exactamente, sí. Más allá de que por ahí futbolísticamente Libertad no está pasando por su mejor momento, pero es un partido aparte, es un partido en el cual me parece hay que dejar absolutamente todo para escribir una página dorada, una página gloriosa en la historia liberteña y del fútbol paraguayo. Hasta ahora no tenemos finalista en Copa Sudamericana. Libertad podría ser el primer equipo paraguayo en llegar a esta instancia decisiva de la Copa Sudamericana, que es el segundo torneo en importancia en la Confederación Sudamericana de Fútbol. Un rival complicado, Bragantino, que también de local, de visitante juega casi como de local, prácticamente todos sus partidos, en todas sus presentaciones en Copa Sudamericana de visitante también ha marcado goles, así que un rival sumamente de cuidado. 24 convocados para este partido, los arqueros Carlos Servín, Martín Silva, después Camilo Vallada, Iván Ramírez, Iván Piris, Cristian Javier Báez, Alexander Barbosa, Diego Viera, Leonel Banchioni, Matías Espinosa, Daniel Bocanegra, Ramón Martínez, Hugo Martínez, Marcelo Díaz aparece en la convocatoria, Bautista Merlini, Rodrigo Bogarín, Héctor El Tito Villalba, Pedro del Valle, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo, Julio Enciso, Oscar Tacuara Cardoso, Carlos Sebastián Ferreira y Marcelo Fernández. La lista de los futbolistas convocados para este partido, para esta verdadera final, para el equipo repollero. En cuanto al equipo, yo me mantengo en el equipo que dábamos a conocer el día de ayer. Como mucho puede haber un cambio y la duda me parece que pasa por el sector ofensivo, si juega Carlos Sebastián Ferreira o Julio Enciso para acompañar a Oscar Tacuara Cardoso. Ahora, si me preguntan a mí, yo creo que la dupla va a ser Carlos Sebastián Ferreira y Oscar Tacuara Cardoso. Repitiendo el equipo: Martín Silva en el arco, Camilo Mayada, Diego Viera, Alexander Barbosa y Leonel Banchioni. Medio sector, Héctor Tito Villalba, Daniel Bocanegra, Huguito Martínez, Lorenzo Melgarejo, Carlos Sebastián Ferreira y Oscar Tacuara Cardoso. El probable 11 repollero para este partido, que comienza a las 18:15 en el Estadio de Defensores del Chaco. Arbitraje de Néstor Pitana y con la presencia de unos 2.500, 3.000 aficionados del repollero aproximadamente. Me dijeron que llevamos vendidas 1.500 entradas, casi 2.000 entradas a estas alturas, pero igual las entradas se pueden seguir adquiriendo hasta las 17 horas aproximadamente allí en el Shopping Villamora. Espectacular. ¿Querés decirle algo, Jota? No, saludarlo a Julio. Ayer hablábamos más o menos de ese probable. Yo también lo ponía como una incógnita a Bogarín, que siempre fue un hombre importante para Garnero en todos sus equipos, y yo creo que va a ser un 4-4, como ayer hablábamos. Yo creo de que es el momento de poner dos puntas, dos extremos ofensivos y el medio que se las arregle, ¿verdad? Sabiendo de que los brasileños son muy rápidos en la transición en el medio. Hoy más que nunca se puede usar esa famosa frase de pone lo mejor que tiene, con Tito Villalba a la derecha, Melgarejo a la izquierda y dos delanteros. Ofensivamente, porque defensivamente le va a costar con ese equipo. Tiene que ser ofensivo y marcar la diferencia ofensiva para que no le cueste. Pierde mucho Libertad sin Ramón Martínez. Pero no en nombre propio, sino que no jugar con tres en el medio en los torneos internacionales ya está más que demostrado que no nos alcanza en el mano a mano. Y más con la característica de este equipo, no tiene gente grande, son todos jóvenes que están en su momento de explosión. ¿Y qué más, Julito?
Nada más, aguardar la confirmación del equipo. 12:30 está previsto el almuerzo hoy en la concentración, seguramente después la charla técnica ya en el Club Libertad para posteriormente trasladarse al Estadio Defensores del Chaco. Esperemos que haya una buena convocatoria. A mí me sorprendió, no es demasiada la cantidad de ventas de entradas hasta ahora, 1.500, un poquitito más me decían. Los precios realmente son accesibles. Los visitantes 100.000 guaraníes, los socios del club 50.000 para el sector de platea alta y los no socios 100.000 guaraníes. Estos son los precios para este compromiso. En principio estaba previsto que se atienda hasta las 3 de la tarde, pero se extendió hasta las 17 horas la atención en el Shopping Villamorra, donde los hinchas de Libertad pueden adquirir sus entradas naturalmente con el carnet digital del hincha seguro que hay que tener indefectiblemente para formar parte de este compromiso y apoyar, por supuesto, al equipo paraguayo en busca de la histórica clasificación a la final de la Copa Sudamericana. Espectacular. Bueno, Julio, lo dejamos por ahí y cuídate mucho. Ahora está caliente la cosa hacia tu zona, ¿eh? Bastante. Sí, señora, cuidarse mucho. Abrazo, Nico. Éxitos a Libertad. Sí, señor. Un abrazo. Ahí está Julio Caballero, entonces, con las novedades de Libertad último momento. Estamos atentos al departamento de prensa con Ale, con José, por cualquier situación que pueda ocurrir ahí en la zona del Parlamento. Está muy fea la situación. Ya no deberíamos haber pasado por estas, pero claro, ¿no? Increíble. Le está enseñando a usar la flecha a los chicos. Le está enseñando a usar la flecha a los niños prácticamente. Los que vinieron con la flecha es terrible. 2 vehículos que incendiaron. Es tremendo lo que está pasando justamente mientras hay reunión en el Congreso. Así que vamos a estar atentos a los compañeros. Hay amenaza de que van a incendiar, van a quemar el Congreso, dependiendo de lo que se resuelva ahí en relación al endurecimiento de las penas para los invasores de las tierras. 2021, falta de dirigencia, falta de conductor, falta de dirigencia en nuestro país. Esto no debimos haber tenido. Después le van a llamar a los líderes, se van a reunir en una famosa mesa de negociación y se va a volver a la calma. Lo que siempre ocurre. ¿Para qué dejaron que ocurra esto? Vos tenés tu vehículo que compras con muchísimo esfuerzo, que estás pagando en cuota, y de un pestañear se te incendia tu vehículo. Es lastimoso lo que estamos teniendo, lo que estamos pasando como país, desgraciadamente, pero como consecuencia también de los desvaríos, voy a tratar de ser fino, de nuestros políticos. Uno de ellos, un candidato a concejal, me parece, o a intendente de la municipalidad, le está pidiendo 7.500 millones de guaraníes para sueldos ocasionales, madame. Quiere decir que es para ganar, para que voten a favor de ellos y después se desintegran, termina todo lo que van a ganar en un mes, otra vez se va a terminar. Pero ese tipo de situaciones están haciendo vito del dinero de la contribución de la gente. Una vergüenza, más de lo mismo. Y sí, uno escucha totalmente los discursos políticos, y ahora que estamos en campaña política por las municipales, y hacer retro, hermanico. No, mira 5 años atrás la misma cosa, mira 20 años atrás la misma cosa. Los que hoy se están postulando están haciendo el mismo camino que los demás, o sea que van a llegar al mismo destino que los demás. Y los concejales y todo lo que están trabajando, y se le hace nota y dice, estamos trabajando, son días de trabajo, porque salen a recorrer las calles. O sea, piensan que la etapa de trabajo es salir a recorrer las calles con los vecinos y darle el panfleto. Sí, totalmente. Ese es el trabajo, para encontrar el lugar donde está la administración del efectivo. Cuando no están estos, estamos viviendo como Chicago de los años 30, ¿verdad? Lo intocable, gente que se mata por la calle, se bajan de un par de vehículos 7, 8 personas y le acribillan a otra persona. Hasta ahora no se sabe por qué, por quién ni por cuánto, como esa música, ¿verdad? Pero sufrimos ahí. Cuando hay manifestaciones, vienen todos armados, vienen con flechas, con armas, con lanzas, con imagínense ustedes. Estamos viviendo como la época de Cochise, ¿verdad? De los renegados, de Emiliano Zapata. ¿En qué es lo que convirtió nuestro país? Estamos viviendo en una situación lamentable, desgraciada, que es culpa única y exclusivamente de la clase dirigencial que tenemos en nuestro país. Degradada, devaluada, mafiosa, popindá de todo lo que estamos viviendo
Así que estamos atentos a los compañeros del departamento de prensa. Le reventaron a un periodista, le sacaron todo, le saquearon, le robaron lo poco que tenía. ¿Qué puede tener un periodista que va a una cobertura? Su celular. Y se van corriendo hacia el bajo, ¿verdad? Hacia donde están los que nunca debieron estar en esa zona. No porque yo no quiera, sino porque es zona del río. Es parte de eso totalmente. Una vergüenza. Bueno, vamos a hablar de Libertad, señores. No es fácil, decía el operativo de hoy, Jota. No es fácil la situación porque Libertad no marcó ese gol de visitante. Este es un equipo que en el análisis previo, fuera de tomar partido, uno dice, Bragantino es un equipo que hace goles. O sea, algún gol te puede hacer. Sí. No es un equipo que le cuesta hacer goles. Entonces ese gol de visitante iba a ser muy importante para esa posible situación, ¿verdad? Porque uno tiene que planificar todas las situaciones. Libertad prácticamente tiene que hacer un partido perfecto, intentando alejarlo a los habilidosos, a los tres importantes que tiene arriba el Bragantino, dejándolo lejos del arco de Libertad, porque el partido esperando no se puede dar porque Libertad necesita 2 goles para clasificar, entonces va a tener que salir a buscar esos 2 goles Libertad, y salir a buscar significa tener que hacer un partido casi perfecto en la tenencia de balón y en la presión, para tenerlo siempre lejos, parecido a lo que hizo Cerro con Guaraní, parecido a lo que hizo Sol con Guaraní. O sea, propone básicamente evitar que te lastime y a partir de ahí lastimar, que es distinto a lo que propuso estando allá esperó Libertad. Un gol de Bragantino obliga a Libertad a hacer 4, mucho. Sí. No es un detalle menor para salir a jugar este partido. Por eso, es un partido de ajedrez, no es solamente salir a ganar porque es una semifinal y tener que ganar de local. No te alcanza solamente con el 2-0, tenés que tener el control del partido, porque un gol en el 2-0 te hace tener que volver a ganar 2-0. No es que salís a hacer un gol más nomás. Claro. Tenés que hacer 2 goles más. Tenés que llegar al cuarto. ¿Y cómo haces? ¿El medio está bien constituido, bien conformado para vos, o te hubiese gustado otra alternativa? La de Bogarín, para tener mayor equilibrio. Ese es un equipo que va a darle mucho vértigo con Melgarejo y con Tito Villalba. Huguito que se va a soltar. Y ahí es donde digo, Libertad va a tener que ser preciso y profundo. Eso no significa meter un gol cada vez que atacás, pero tenés que ser profundo. No perder la pelota en la mitad de la cancha, no perder la pelota en la generación de juego cuando van los laterales, porque solamente van a quedar los 2 centrales y Bocanegra. O sea, es distinto a lo que propuso anteriormente, que quedaba Huguito de frente siempre, Ramón Martínez con Bocanegra, y los laterales eran los que pasaban. En este partido, con este sistema táctico del 4-4, con Melgarejo y Tito Villalba por los extremos, Libertad va a quedar con menos gente atrás. Entonces, ahí la solución es que los de atrás sean precisos, pero más allá de que los de atrás sean precisos, es que vos no seas corto, que vos no pierdas la pelota en la generación de juego, que tu jugada siempre que le tengas retrocedido, porque si vos no perdés la pelota en la generación de juego, en el inicio de intentar lastimar, los extremos de Bragantino van a tener que volver. Entonces cuando vos perdés la pelota, ellos están lejos de tu arco, que es algo que le estuvo costando Libertad en los últimos partidos, contra Olimpia principalmente. O sea, perdía pelotas en el inicio de la generación de juego y te agarraba con todo el equipo abierto. En eso tiene que estar preciso. El Libertad de este semestre, en verdad, es, por supuesto, distinto al del primero, porque el Libertad de la primera parte del año sale campeón de la Apertura y consigue clasificar como primero en esa fase de grupo, justamente para pasar a los octavos de la Sudamericana. Después es como que se da la pausa por la Copa América, comienza el segundo semestre. Recordamos una gran victoria de Libertad en Barranquilla, por ejemplo, contra el Junior. Creo que esa y la victoria contra Santos, el 1-0 aquí en Asunción, fueron los 2 triunfos más significativos de Libertad en el semestre. Y después, con el del torneo local, nos quedamos así como que no es el mismo equipo que sumaba bastante en ese primer semestre justamente para llegar hasta aquí. Ayer inclusive decía Jota que no sé si llega bien Libertad a este partido. Creo que este es el partido más importante definitivamente de la historia de Libertad.
del semestre, del año y de la historia de Libertad, por lo que puede significar. Y nos quedamos con la derrota contra Olimpia, la victoria contra River, que yo insisto fue ahí en un campo complicado. River no es Bragantino, pero le costó. Y el 2-0 allá en Brasil también deja como que cierta preocupación, pero cada partido es distinto. Si Libertad llegó hasta aquí es por algo. Si superó estas instancias, independientemente a cuántos puntos hoy tenga en el torneo local, es porque armó un equipo para pelear esto. O sea, todos sabíamos que este era el objetivo uno de Libertad. Es difícil pelear la Copa y el campeonato. Claro. O sea, el campeonato de Libertad tiene un plantel amplio, muy amplio, pero más allá del plantel amplio que tenga, fíjate que fecha a fecha cuando pone el equipo paralelo, son equipos distintos y se terminan armando en la semana esos equipos. Sí. Porque vas armando de acuerdo a lo que estás guardando del equipo titular para el partido de Copa y de acuerdo a lo que te sobra y tenés para armar. Entonces hay veces juega Enciso, hay veces juega Bogarín, hay veces juega Franco. Ahora, por ejemplo, Franco, que era del paralelo, no apareció el domingo. ¿Por qué? Porque el domingo dio el fin de semana con el partido con Guaireña. ¿Por qué? Porque Tito no está entero. Entonces hay una posibilidad de que Tito se te caiga enseguida y va a tener que jugar Franco. Entonces también lo guardó a Franco. Contra River, por ejemplo, contra River en la previa a la ida de Bragantino puso todo. Puso el equipo A. Sí, porque contra Guaireña en la previa a la vuelta no. No, ¿sabe por qué? Ahí guardó el resto. Porque él viene mecanizando ese sistema. Claro. O sea, él quería darle Esa era minutos su idea. a ese sistema para ir a sostener el partido allá, con ese sistema, para esa situación. Por eso es que le dio partidos seguidos. Y lo de Seba, si aparece hoy, también tiene eso, ¿verdad? Jugar el partido con Guaireña, que juegue, que haga goles. Necesitaba un 9 más, él buscaba un 9 más, no tenía. Entonces Sebas, que viene fresco, le puso en este partido, hizo un gol y es el que llega con más partidos. ¿Verdad? Yo no creo que Ramón juegue, por eso coincido plenamente con el informe de Julio. Sí. Ya Ramón no era necesario desgastarlo en el partido con Guaireña si es que lo iba a usar en este partido, porque es ahí donde más se desgasta, donde más se corre, ¿verdad? Ahora es todo un tema ese de le falta, ¿verdad? Es lo mismo, a mí me dio la sensación que a Franco y al mismo Enciso les falta también jugar más partidos. Les cuesta entrando 15 o 10 minutos, me dio la sensación que quieren hacer demasiado muchas cosas y se quedan en el intento. Sí. Pero ¿y cómo se hace eso si el técnico confía en... Teniendo más partidos, Nico, hay que tener más equipo en primera. No hay otra. Porque si vos decís, bueno, vamos a darle partido a Enciso y a Franco, ¿y qué pasa con Tito y con Melgarejo? Tienen que esperar Ahí porque está. hay que darle partido a Enciso y Franco. Es competitivo y no hay. Nosotros tenemos muy pocos partidos en el año. Estos muchachos de Bragantino deben llegar con 40 partidos encima. No sé si 40, pero con 25, 30 partidos encima. En su gran mayoría del plantel, entre Copa, entre Sudamericana y el Brasileirão. Iván Piri, siendo un referente de Libertad, fue capitán en el partido pasado contra Guaireña, fue su tercer partido en el semestre. Iván Ramírez, perdón, Nico, Iván Ramírez entró por primera vez en el semestre. Fluminense, creo que fue Fluminense, el que vi el fin de semana, decía, Fluminense va a terminar el año jugando 80 partidos. ¿Cómo no le vas a dar? Y eso vos dividí entre 30 y son 25 partidos cada uno en la rotación. Entonces el jugador que más partidos tiene, a lo mejor va a haber alguno que jugó 40, 44 partidos en el año, 50, que es el que mayormente repite. Pero 20 partidos descansa y juegan otros chicos y juegan en el mismo nivel. No es que te toca jugar un partido con el paralelo esos partidos, sino que vos entras entran de a uno, de a dos, de a tres en el equipo intenso, en partidos importantes. Entonces siempre están compitiendo. A lo mejor no son fundamentales, pero las veces que le toca entrar en el equipo. ¿Por qué? Porque se le da descanso a Arthur y juega Arthur. En el otro se le da descanso a Cuello después de 3-4 fechas y juega Pérez en vez de Cuello. Claro. Pero Pérez entra en el equipo donde está el 9 y donde está Arthur y donde están los centrales y los volantes. O sea, es mucho más competitivo. Tu crecimiento es más competitivo. Acá vos esperás que se te dé uno de estos partiditos o partidos donde vos tenés la chance de que descansa todo el equipo y vos vas a jugar. Hay muy pocos partidos, Nico. Sí. La Copa Paraguay no es todavía competitiva para decir que te das minutos de crecimiento. Estamos en el crecimiento de la Copa Paraguay, bien por eso. Pero todavía no, es recién en semi. Vos empezás
a tener rivales de tu Ahora puerta. hay duelos interesantes, pero no todos. Por ejemplo, Libertad va a enfrentar a Guaraní de Trinidad. Guaraní de Trinidad hoy en día está más preocupado por la permanencia en intermedia, Claro. que por la Copa Paraguay. Totalmente. Cerro sí, por ejemplo, Cerro va a jugar contra Sudamérica, ahí hay un duelo directo. 12 de octubre contra Luqueño, dos equipos de primera división, pero es cierto, generalmente son duelos de equipos de primera contra otros de menor categoría. Pero y mira en qué evidentemente momento que el del año nivel- te llegan, Fede. Estamos en octubre. Sí, casi en octubre. En octubre te llega recién ese partido. O sea, todo el año no tuviste ese partido. Los brasileros tienen todo el año ese partido. Ya en febrero, en marzo, en abril, ellos ya jugaron contra Palmeiras, contra el Gremio, contra el grande de su ciudad estadual o contra el del otro estado que también es enorme. Empiezan con el estadual, siguen con la Copa Brasil y después llega el Brasileiro. Brasileiro. Y en el medio de eso está la Copa Brasil y las copas internacionales. Una locura. Las competencias, llevando al tenis, ¿verdad? Nosotros le conocemos a nuestros tenistas, a nuestros atletas cuando están en los grandes torneos. Pero ellos para llegar a esos grandes torneos tienen que invertir en ir a jugar torneos internacionales, los padres principalmente. Sí. Porque jugando torneo acá nomás no vas a llegar a un gran slam. No. Tenés que ir a Europa, tenés que ir a Estados Unidos, tenés que jugar los sudamericanos, tenés que ir a Chile, tenés que ir a Colombia. Y es un trabajo de hormiga que hacen para internacionalizarse y poder llegar a ese nivel de algún día poder disputar la posibilidad de entrar a un gran slam. Y lo mismo en el fútbol. Lo mismo es. Y entonces Libertad tiene que cuidar más que nunca el cero, como se dice, en su propio arco, la dinámica de los medios y la certeza de los delanteros. Y al no hacer el gol allá, Libertad tiene que hacer un partido perfecto acá, de dominio, de tenencia y de tener que hacer 2 goles, que es su déficit en el semestre, que no está haciendo goles. O sea, no puede Libertad aguantar y salir de contra, porque no hizo el gol de visitante. El 2-1 le podía dar esa posibilidad, porque el 1-0 lo clasificaba. Entonces vos podías hacer otro partido y hasta encontrar el gol en 90 minutos y cerrarte y salir de contra. ¿Qué es lo que pasó contra Santos? Ese gol de Bocanegra de tiro Claro. libre termina siendo fundamental. Hasta Libertad tuvo para ganar ese partido. Sí. Inclusive con el 1-1 ya era un buen resultado. Bueno, sobre el final recibe un gol que no estaba en los planes, o sea, mirando el partido, mirando cómo se dio, hasta me parece que Libertad no lo merecía, pero aún así ese gol marcado por Bocanegra le valió bastante para ganar aquí 1-0, y con ese gol de Ferreira en Asunción aseguró su clasificación a las semifinales. Claro. Pero hoy el panorama es distinto. No, hoy tiene que hacer 2 goles, o sea, Son hoy tiene 2 que goles salir a como buscar mínimo. el gol, y salir Sí. a buscar el gol significa dejar espacio atrás. Y la única forma de salir a buscar el gol dejando espacio atrás es contra estos equipos que te juegan así 3-3 y tienen 3 delanteros muy buenos, es tener el dominio, hacerlo retroceder prácticamente, que ellos tengan que retroceder porque vos estás manejando el partido. ¿Tacuara debe comenzar? Yo creo que sí, mijo. Yo creo que es el partido donde juega la característica, la chapa. Y vos necesitas gol, hombre hecho para estos partidos. Es Tacuara Cardoso, que no está en un declive de su carrera. Tacuara está bien. Libertad en sí no está haciendo goles. No es que Tacuara ya no corre más, ya está en las últimas. Tacuara está bien como hace 3-4 años cuando llegó a Paraguay. O sea, él está en el mismo nivel. Y no quiere decir que se vea tentado el equipo a levantar la pelota si juega él. Yo creo que sí va a levantar hoy. De los costados, no frontal. Claro. Porque al jugar Tito y Melgarejo va a haber desborde. Tito Villalba es un jugador que a mí cuando se empezó a hablar de Tito, de Cacu, que iban a venir acá, yo no lo conocía. Lo primero que vi fue esa gran corrida, porque empecé a mirar los videos. Y fue ese gol que él hizo en San Lorenzo, ¿verdad? Que es lo primero que encontré en internet. Que él se sacó de encima a todo el mundo, hizo una corrida fenomenal, un gol que no es muy fácil de hacer, ¿verdad? Y esa es su característica. Pero aparte de eso, mirando más partidos suyos, uno veía que es un jugador que alimenta mucho el área. Él tira muchos centros. A lo mejor no es el centro perfecto, el combado, pero él llega a raya y tira de derecha, de izquierda, tira el centro por abajo, tira el centro a media altura. Él alimenta. O sea, es de los pocos extremos que alimenta. Y Melgarejo tiene más que Tito.
Porque Melgarejo desborda, alimenta, y Melgarejo también es hombre área. Por ahí va a estar la clave. Por eso digo, sí, los dos tienen que alimentar hoy. Y Bangión y Mayada que van a pasar, yo creo que se va a cruzar pelota. Por eso es que es muy probable que jueguen los 2-9. Solo que si juegan esos nombres, tu cambio para otra situación o para buscar el gol, si es que no se te está dando, va a ser Enciso, Bogarín y Merlini. Sí. O sea, no tenés otra característica. Merlini que tampoco está en el nivel, lo mismo que dije de Enciso y de Franquito, ¿verdad? Sí. No tenés otra característica. No es el Merlini de Guaraní. No. Claro, porque ese Guaraní jugaba otra cosa. Claro. Guaraní esperaba, presionaba, y Merlini servía para salir rápido y buscar una falta. En Libertad, o en lo que hoy propone Libertad, o lo que hoy propone Cerro, o lo que hoy propone Nacional, buscar una falta es ir contra tu estilo de juego. Claro. Porque vos lo que necesitas es velocidad. Y es más, Merlini lastimosamente se ganó el mote de que ya no le cobran la falta. O sea, le va a costar salir de eso. Mira que es un muy buen jugador, pero le va a costar salir. El otro día yo creo que le hicieron penal y no le cobraron. A mí me dio la sensación que lo tocaron abajo. Sí. No fue penal. No, porque fue fuera del área. Bueno, esa falta, pero me dio la sensación que lo tocaron. Pero allí lo que se analizó es si era falta, tenía que ser último hombre, porque ya no había nadie ahí en el camino. Pero ya no le cobran, ves que no le cobran. Él inclusive publicó en su cuenta de Instagram la foto. Hay una imagen en la que se ve que hay un contacto del jugador de Guaireña, y en la historia siguiente pone algo personal con signo de interrogación. Algo personal, pero no es algo personal porque no te quiero, es porque se ganó ese mote. Sí, totalmente. Es demasiado arquero eso. Clayton, Aderlam, Leo Ortiz, Fabricio Bruno, Ejimar, Siuba, Eric Ramírez, Práxedes, Arthur, Cuello, Ítalo. Es el probable equipo brasileño. Creo que es el mismo. Sí. Es el probable equipo. ¿Qué tiene este equipo, Jota? Y tiene equipo abierto. Es un equipo que tiene muchos déficits de recuperación de balón. No tiene agresividad para recuperar la pelota. Es de los típicos equipos que si la apretás bien, si te sale bien la presión, si estás bien trabajado y bien compacto en la presión, sufre demasiado. Porque sus tres volantes son rapiditos, ágiles, de mucha movilidad. Ninguno es de fortaleza, ninguno es de fuerza. Los dos centrales sí son fuertes, pero no son buenos técnicamente. Y los tres de arriba juegan abierto. El 9 abierto en el sentido del 9 siempre por el centro, ¿verdad? Pero su posicionamiento hace que se abra el equipo. Él no se encima ni con Arthur ni con Cuello. Él, por ejemplo, por eso vimos mucho en el partido de ida que el lateral derecho, cuando generaba una descarga sobre Arthur y no había posibilidad de lastimar, él tocaba hacia atrás y rápido venía un cambio de frente para el otro lado, mecanizado. Y Cuello estaba abierto a la raya. O sea, y lo mismo pasa cuando la jugada es por izquierda. Arthur no se cierra. Arthur solamente se mete 10 metros para que pase el lateral, porque el que más pasa es el lateral derecho. Y solamente se mete esos 10 metros. O sea, es un equipo que en ataque abre la cancha, por eso consigue espacio. Es un buen equipo, pero es un equipo rápido, no es un equipo fuerte. Nunca recuperó una pelota. Las veces que Libertad tocó, salió jugando, no vas a ver una recuperación de balón, alguien que fue al forcejeo, se tiró al piso, que te presionan entre dos y te sacan. No, Libertad se equivocaba allá arriba, o Libertad dividía la pelota porque no jugaba. Por errores de Libertad recuperando. Por errores de Libertad. Sí. Por eso, en el 4-4 vos vas a dejar más abierto y vas a dejar más mano a mano. Ese es el peligro. Pero si Libertad está preciso con la pelota en el 4-4, como se lo veía en el 4-4-2, como se lo veía en el primer semestre, con Huguito moviendo la pelota, con Bocanegra tirado atrás, con Viera no equivocándose con el balón en la salida, y con Barbosa, que tiene buena salida, le va a costar recuperar a ese equipo. Automáticamente retroceden.
porque no es un equipo de agresividad. Te presiona en velocidad 1 o 2 veces, y si no surte esa presión, la incomodidad de que vos tires larga, ya no recuperan. No es un equipo de forcejeo. No es fuerte, es rápido, ese es el peligro. Y Arthur y Cuello son muy buenos. Muy bien, vamos a ir a la pausa. Antes voy a leer lo que dicen los amigos whatsapperos. El 665 dice, ¿qué opinan sobre la supresión del valor doble del gol de visitante? ¿Fede? ¿Jota? En Europa sacaron ya, ¿verdad? Sí. En Europa, la Champions y la Europa League ya se juegan con el sistema viejo, con el sistema anterior. Lo que pasa es que esto sale a la luz, este reclamo puntual o esta pregunta sale a la luz cuando ocurren casos como el de ayer. Palmeiras no es un equipo vistoso, ganó la Libertadores del año pasado jugando al mismo ritmo, y ayer clasifica siendo para mí superado futbolísticamente por Mineiro, pero hace un gol y ese gol le vale, porque la ida salió 0-0 en São Paulo y ayer clasifica por el 1-1 en Belo Horizonte. Muchos hinchas de Cerro también recordaron, por ejemplo, que Cerro se elimina de la Sudamericana 2016, la última semifinal que alcanzó Cerro a nivel internacional, de la misma manera, 1-1 en Asunción, 0-0 en Medellín. Luqueño queda fuera por el mismo sistema, 1-1 en Luque, 0-0 en Bogotá. Partido controlado, falta de Raúl Cáceres a la izquierda, Sí. gol en contra de Palito. Sí. Gol de Palito. No, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Te gusta, no te gusta? Yo creo que se debe mantener, es una exigencia más. Yo creo que no. A mí me gusta también. Pero no sé. Lo que pasa es que se hizo para que habría que hacer un análisis muy profundo. Se hizo para que vos salgas de visitante a convertir un gol. Ahí está. Pero en realidad te está mostrando también de que le conviene a los equipos que se cierran y no te dejan hacer el gol. Por eso. Era para perseguirle a los equipos amarretes, ¿verdad? Sí. Pero anoche hizo lo mismo el Palmeiras, entonces... Claro, pero ¿quién va a creer uno que Palmeiras va a jugar de esa manera? Porque consiguió el 0-0 de local. Claro. Entonces a partir de Sabía recibir que- el gol, ellos sabían que con uno ya estaba, ya Claro, le alcanzaba. que es lo que consiguió. Pero ¿y quién va a creer que Palmeiras va a jugar así? No, pero y así juega. A eso juega un No, pero ya equipo que además- tiene esa fortaleza y pelota parada y te Ahora, gana. si el panorama era otro, un equipo amarrete, juega de visitante al 0-0, ¿verdad? 0-0 sale el primer partido, de local gana 1-0, sabe que si recibe un gol, tiene que salir a hacer otro. Claro. Con el 1-1, con el sistema anterior, vamos a penal y listo. Sí, pero y Por él- eso, son las variables que se presentan en ese tipo yo de estoy de situaciones. acuerdo con el gol de visitante. A mí me gusta el gol de visitante porque ese tema de que el que juega mejor y querer, no, el fútbol es hasta hoy y siempre va a ser, me parece que esa locura nadie va a cambiar, ojalá Dios quiera que no haga un loco y cambie, va a seguir siendo por más goles y no por posesión. Y es por Porque eso. hoy estamos en época de moda de posesión, entonces el que tiene mucho la pelota y no mete gol se cree más ganador que el que hizo los goles, y el fútbol es el que hace goles. Por eso el otro día contaba la experiencia que tuvimos en el Mundial de Estados Unidos 94, cuando le preguntábamos a la gente, y no le gustaba mucho porque no había muchos goles, a tal punto que la final termina 0-0 y se definen penales, ¿verdad? Entonces, buscando más goles, se alivianó la pelota, no sé si decir se alivianó porque el peso debe ser el mismo, porque hay un reglamento que dice que tiene que tener un peso específico. Pero se le buscó mayor, se mueve mucho la pelota, decían los arqueros en algún momento. Sí. Era esa pelota medio de carilla y patea de una forma y se le mueve al arquero. Entonces se fueron buscando variantes para ver si no teníamos más goles en los partidos. Y se llegó también a este punto reglamentario para ver lo mismo. Pero anoche desvirtuó todo eso el Palmeiras, ¿verdad? Y de hecho con el paso del tiempo la pelota fue cambiando. No solo en el Sí. Mundial, sino desde el 2000 en adelante. No, cambió. Según había Totalmente. leído, cambió bastante. Y los arqueros se quejaron de esa situación. La Porque dice, Jabulani. todos buscan que existan goles. Sí, Nos pero patean también- de cualquier lado y tiene que ser gol. Pasa que también cambiaron los botines, cambiaron las Sí, cambió canchas todo. y cambió la formación. Antes vos encontrar un jugador que te hacía, Nico se va a acordar, Sí. de un jugador que te hacía un cambio de frente, era un monstruo. O sea, en otra Sí, época vos no. hablabas con alguien, hablabas hoy, te dice fulanito de tal, él se te metía un cambio de frente al otro lado, Gabriel González porque era. era algo distinto. Sí.
hoy todos tienen esa fuerza para hacer un cambio de frente. Solamente el que no sabe patear no hace. Pero hay un 60-70% del plantel que te puede meter la pelota de raya a raya, porque hoy la tecnología te llevó a ese trabajo de pesa que antes era malo. Antes de hacer pesa te retrocedía. Hoy vos si no haces pesa, claro. Bueno, hoy, sigo hoy con mi WhatsApp, pero por favor, Bogarín, dice en mayúsculas, J no le gusta. Sí, porque por su estilo de juego. Lo que pasa es que Bogarín llegó un momento a ser goleador de Libertad. Claro, sí. En el campeonato. En un par de fechas. Por eso lo de Bogarín hay que explicar. En el 4-4-2, y llevando también a lo que mostró Garnero en Olimpia, uno dice Mendieta. Y Mendieta era en ritmo de velocidad el más lento del equipo. Sí. Pero en ritmo futbolístico el más rápido del equipo. No perdía pelota, él es el que te lleva el equipo para adelante, él es el que gira, él es el que con su lentitud física hace todo más rápido, por su técnica y su claridad. Sí. Y en el 4-4-2 que ganó el campeonato de Libertad, ese era Bogarín, era su cuarto volante por izquierda, él llegaba como enganche. El otro día con River hizo un gol en esa posición, y el partido con River jugó 5 volantes Libertad, 3 en el medio, y Bogarín era el que hoy iba a ser Melgarejo. Bogarín jugó por la raya y él termina haciendo el gol de enganche, porque ese es su movimiento. En realidad él juega de enganche, pero su punto de partida es por el costado. Pero es el hombre que no pierde balones. ¿Entendés? Por eso, por ahí Bogarín tiene ese amor y odio, porque él tiene una cierta lentitud que te hace una gran jugada y pum, pateó y bajó la cabeza, y no muestra esa rebeldía que por ahí muestra otro que muerde la camiseta. Pero técnicamente es el más importante de Libertad. De hecho, cuando Bogarín se lesionó, Libertad cambió de sistema. Imagínate lo importante que era para Garnero. Bueno, el 555 dice, esperando escucharle hoy a Nicolasinho. Dice, sí, vamos a estar aquí para escuchar, para ver el partido. El 358 dice, hola, vas a votar y ves que los candidatos, uno es acusado de robar miles de millones de una institución, los otros igual, votás por el menos malo, porque te dicen vayan a votar sí o sí y después empiezan a robar. ¿Quién es el culpable? El pueblo, por no elegir bien a la gente, recibe dinero porque piensan que en las elecciones es el único momento donde podés sacar provecho después de... Es armónico, disculpame que me meta. Continúa ese ahora en vivo. Ahora se armó. Hablando un poco de política, dice, y es cierto, así mismo, no hay... Y es difícil encontrar el menos malo también. Hace 2 semanas volvimos al EXA y usamos la misma pelota que usan en el torneo local. Nunca más le voy a retar a ningún jugador que se le levante la pelota al chutar al arco o centrar, dice. Qué complicada que es la pelota. Un globo parece, dice el 376. La tecnología de hoy. Es cierto, así mismo es. Bueno, vamos a ir a la pausa. Continúa el conflicto en la zona... No, por favor, mira los policías tirando piedra. No, los no policías se defienden tirando piedra. No, no. Mira. No. Ese es nuestro nivel, Nico. ¿Y sí? Y queremos jugar una final del mundo. No. No podés, los oficiales de policía agarrando... Tirando las piedra. mismas piedras que tiran los manifestantes y le están devolviendo las piedras. No tiene ningún sistema de defensa tampoco. No, es que pueden no entrar tiene con el escudo, no claro, tiene nada. Él está, algo como para atropellar o algo así. ¿no? Está actuando por su Sí. por su orgullo, por él, porque realmente protegido no está, y se vaya a meter en ese problema. Mira, ahí va a incendiar el camión que tira agua. Le derramó combustible. Se le fue de las manos. Es que Están los policías, ya viene uno, mira. Antimotín eran 20, no, mira, le hacen correr a la policía. Bueno, esto continúa. Qué pena ver nuestro querido Paraguay de esta manera. Qué triste. Es muy triste. Repetimos, quieren romper los parabrisas, y es que así se llama también, de este armatoste, lanza agua. Se le quedó ahí, son carne de cañón, porque Sí. son ellos nomás, y los antimotines están atrás entre 20 y no pueden atropellar. Mira, ahí le tiraron el fuego, casi prendieron. Y después se le atropella a alguien y van a salir algunos y van a decir, pero ¿cómo van a actuar de esta manera?
la policía asesina, la policía del Partido Colorado. Qué tristeza, qué tristeza. Estamos atentos, José, Ale, con algún compañero que nos pueda... Vamos a la pausa entonces, Ahí está Cristian. repartiendo, mira, Sí. ese está repartiendo las... Ahí están la ondita. Mira la ondita. Entonces, Mientras está hablando el diputado, tranquilamente, Juan sentado. Aricio Noguera, diputado del Guairá. ¿Vos sabés usar ondita, Jota? Sí. ¿Sí? ¿Y vos, Fede? ¿No? No. Yo ya crecí en otra época. No, nosotros sí usamos Pero Sí. sí, ondita, pandorga. en los dibujitos animados veía. No sé. Mira, y ese tiene flecha. Ah, qué lástima que cambió de... Tiene flecha. Me preocupa que no atiende nuestro cronista, así que está ahí la puerta allí. No, porque una es locura. peligroso. Está adentro. Ah, porque está jodido allá, está peligroso. Y ellos están reaccionando de acuerdo a lo que están hablando, de acuerdo a los oradores, ¿verdad? Uno dice sí y se calman, y otro dice no, y ahí se produce la reacción. Pero ¿cómo puede haber un solo carro hidrante para Sí, dispersar ¿verdad? Pero a ¿y todos cuántos esos minutos ya, manifestantes? Fede, y no viene nadie a Y ayudar? por eso- No, viene. Y ahora van a quemar ese y ahí va a aparecer la montada, acuérdense de mí. Pobre caballito también. Qué peligroso también bárbaro. entrar a filmar ahí en el medio. No, una locura. Tremendo lo que está pasando, señores, en el centro de Asunción. Están las carpas de los manifestantes también, que ya se ha mojado en su totalidad y están reaccionando por eso. En la zona del Congreso, donde se cambió hace poco las baldosas. Diego Díaz, ¿cómo estás, Diego? ¿Cómo están, compañeros? Estoy en las inmediaciones del Congreso. Acaba de iniciar una revuelta aquí entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. Se escuchan algunos tiros por parte de la policía y también hay ya carros hidrantes, gases lacrimógenos para comenzar a dispersar a los manifestantes que están en la plaza frente al Congreso. Para poner en contexto a la ciudadanía, hoy se trata en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca aumentar las penas por invasión de inmueble ajeno. Esto consiste en una modificación del Código Penal que sube de 6 a 10 años la posibilidad de una pena a aquellas personas que incurran a una invasión. Hay una confrontación bastante fuerte acá, compañeros, entre la policía y los manifestantes. Vamos a acercarnos todo lo que podamos. Los manifestantes están tirando piedras y también los cascos azules están procediendo a reducirlos con tiros. Se escucha de fondo como los policías están tirando tiros y también el carro hidrante está movilizándose, están retrocediendo ahora los oficiales de la policía mientras avanzan los campesinos aquí en las inmediaciones del Congreso. Qué bárbaro, hay que cuidarse mucho, Diego, ¿sí? Sí, vamos a tratar de estar en un lugar seguro. La policía está tratando de apaciguar de repente la situación, pero le está costando por el momento. Diego. Avanzan los indígenas y también los campesinos. Vamos a ver si se logran contener la situación. Diego, ¿y la sesión en qué punto está? La sesión está en el primer punto del orden del día. Estaba establecido tratar este proyecto en el primer punto. Ahora hay un amplio debate dentro de la Cámara. Primeramente tomaron la palabra aquellos legisladores que optaron por rechazar este proyecto, insistían al rechazo, pero es prácticamente un hecho que hoy existen votos para la aprobación de esta propuesta legislativa que tiene un rechazo
categórico por parte de los grupos de comunidades indígenas y también las comunidades campesinas que se manifestaron y llegaron desde diferentes puntos del país al centro de la ciudad. Está todavía desarrollándose la lista de oradores, hay muchos oradores todavía y creo que eso, si sigue así, tendría que tomar alguna decisión los legisladores para poder apaciguar un poco lo que está ocurriendo aquí en inmediaciones y en los alrededores del Congreso Nacional. La caminera también ya está retrocediendo ahora, compañero. Estamos atentos, Diego, ¿sí? ¿Te llamamos de vuelta o nos pegas el grito, sí? Así será. Un saludo a todos los. Bueno, ahí está nuestro compañero del departamento de prensa. 2 whatsapperos más y nos vamos a la pausa. Cristóbal Nicolás Ledesma Salas dice, una pregunta. ¿Quién escribe? Osmar Asadito Aquino. No sé si le conocen a Osmar Asadito Aquino. Capas ahí. Seguro que me vas a poder quitar de la duda. ¿Lo ubicas a Juan Jerónimo Caballero? Dice. Sí, ¿verdad? Él jugó en Sol. La pregunta, ¿también jugó por Cerro Porteño? Es lo que pregunta. Sí, es la respuesta. No. Él jugó en Tembetaré primero. Cuando el equipo era Juan Baranda, Juan Jerónimo Caballero, Juan Anastasio Caballero, Juan Zenón Genes y Juan José Aranda. Toditos eran Juan. Esa era la mitad. Después en el medio eran toditos Roberto, parece. Roberto o Alberto, no me acuerdo más. Roberto Gamarra, Alberto Tito Rojas y había un tercer Alberto, que no me acuerdo más. Pero Nico, yo le voy a poner en compromiso a ustedes, los periodistas experimentados. No se puede acabar porque nosotros nos vamos a ir y en 30, 40, 50 años... Mira, un herido. ¿Es policía ese? Sí, policía. Lo traen a un policía herido. No es la manera en que Caíno le traen al policía herido. Tremendo. Claro que me acuerdo de ese equipo de Tembetaré. Se jugó un partido un sábado en el Estadio Defensores del Chaco contra Guaraní y fue o es uno de los mejores partidos que yo vi en mi vida. Guaraní, superpotencia ante el humilde equipo de Tembetaré y estábamos con Epifanio Rojas en la parte norte del estadio. Abajo había un sector que se llamaba Talud, donde entraban los excombatientes de la Guerra del Chaco. Y había pocos excombatientes y estábamos nosotros esperando el partido con el querido Epifanio Rojas. Yo entré ahí con mi abuelo. Y mostró, a Epifanio le gustaba vestirse de blanco, como HDD también. Y tenía un pantalón blanco, una camisa. Afuera la camisa grande. Afuera la camisa, grande la camisa, con bolsillo a los costados. Sí. Y mostró su bolsillo y era una cosa así de grande, ¿verdad? Y acá está el premio para los jugadores. La verdad que dijo otra cosa, que el dinero estaba destinado para otra cosa. Pero yo digo para el premio para los jugadores. Y ganó Tembetaré 1-0. Una lloviznita espectacular, ¿verdad? Que apenas mojaba. Ganó Tembetaré 1-0, un partidazo. Y ahí jugaron estos señores que llevaban por nombre Juan. Déjame te voy a poner en compromiso, Nico. ¿Qué pasó, Juan Baranda? No me acuerdo. Nosotros nos vamos a ir y los más jóvenes van a preguntar por un Jerónimo Caballero, por ejemplo, y nadie va a saber responder. No. Porque no existe nada más que un archivo de diario donde va a salir el onceno titular. Guaraní jugó con tales nombres. O mi agenda. O tu agenda. Sí. Pero no va a salir nada. No. No hay archivo, Nico. No hay. Algo hay que hacer. Por lo menos hoy en esta era de la caricatura, del PlayStation, los que saben de esa historia tienen que armar algo que quede gráficamente de esa gente que hizo historia, de esos grandes equipos. Recién hablábamos con Andrés Brite, por ejemplo, él jugó fútbol. Sí. Yo no sabía. No, sí, yo sí sabía, porque varias veces entré en el bloque con él en Aspen. Y siempre cuenta él de sus vivencias. Y él jugó, bueno, no hizo una carrera de 10 años, pero estuvo ahí con los monstruos. Jugó en Luque, jugó en... Y Juan Jerónimo Caballero trabajó en Antelco también un tiempo. Así que le conozco bien. Y a uno de ellos le encontré hace poco en el supermercado.
Y tan grande fue mi emoción porque le encontré después de cuánto tiempo, después de 30, le abracé todo ahí, no miran todo y él medio se cohibió ahí, medio se quiso apartar de mí, ¿verdad? Pero fue una reacción mía, la verdad que no fue tan buena tampoco, ¿verdad? Porque vio coa más o menos, ¿verdad? Pero era la emoción por verle a Juan Jerónimo Caballero después de muchísimo tiempo. Nico, ¿hay planilla de eso? ¿Las planillas de esos partidos están en APF o ya no deben estar? Estaban, yo me acuerdo que estaban, pero en una oportunidad yo me fui y busqué la ficha de mi papá, porque se me antojó buscar la ficha de mi papá, que jugó en Olimpia, jugó en Luqueño, y me fui y encontré la ficha de papá. Y me hallé demasiado, y el encargado y la encargada comenzó que no van a tener este amor que nosotros le podemos tener a un documento así. Claro. No, dentro de poco esto vamos a tirar todo, pues ya no tenemos más lugar acá. ¿Viste? Es que es lo que pasó con los videos. Lamentable. Bueno, pero ustedes, por ejemplo, hablan del fútbol de los 70, 80, ¿verdad? Sí. Para no ir muy lejos nomás. Yo me fui a la cancha, por ejemplo, en el año 97 a un partido de Atlético Tembetare, que fue el último año que jugó en primera división. Luis Molina, Loro Sí, de la equipazo. Luis Molina, por ejemplo. Sí. Equipazo Y tenía. jugadorazo Luis Molina. años después, ¿verdad? Ya cuando entré a esta compañía, se va a buscar. No hay nada de archivo de Tembetare y de su paso por primera división. No hay. Bueno, vamos a la pausa. Debemos, Cristian, rápido, 2 si hay posibilidad, mi querido Cristian, y ya volvemos en un ratito. Continúan los desmanes. Tremendo lo que está pasando en la capital de la República, en el centro de Asunción. Aquí, cortito hermano, nos pasó Diego la info. Uno de los policías fue herido con lanza en inmediaciones del Congreso. Tiene la flecha incrustada en el hombro izquierdo. No, sí, ¿viste que se colocó detrás del baño de Izal? Se colocó uno para tirar su flecha. Vamos a la pausa, Cristian, vamos. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Un canje de puntos significa regalarte esos audífonos que tanto querés y que te mereces por todas esas videollamadas que tenés durante el día. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos de que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Con tus tarjetas de crédito Itaú acumulás puntos por cada compra que realices. Entérate más ingresando a www.itau.com.py. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. De 2 pisos con pileta, 2 entradas para auto. Los detalles de la casa que querés seguro lo tenés en mente. En Itaú te financiamos el 100% de costo de tu primera vivienda. Ingresá a www.micasa.itau.com.py y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Este fin de el postre lo pedís vos en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard de Contactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer.
Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cedrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Mucho más. Trébol, más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores, guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de Arcoiris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris PI. Para ir al trabajo, a la facu, todo lo que tenés planeado hacer con tu primer auto puede ser posible. En Itaú te ofrecemos préstamos con trámites simples y rápidos. Ingresá a www.itau.com.py/préstamos/mi auto y pedilo hoy. Si estás vos, está Itaú. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Vuelve la feria mensual de Tupi, con descuentos en todos, sí, en todos los productos. Este 28, 29 y 30 de septiembre encontrarás todo lo que estás buscando, con los mejores descuentos al contado y en cuotas, en aire acondicionado, televisores, celulares, somiers, juegos de living y mucho más. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar las 24 horas en www.tupi.com.py o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envío a todo el país. Y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona Pickup 2 horas después de haber realizado tu compra. La gente sabe. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Seguimos, 12:33. Están manifestándose también los amigos. Dice, buenas tardes amigos, palo con cuchillo y destornillador es tentativa de homicidio que están esperando para detenerlo y procesarlo. ¿No tendrá algo que ver Yucio? Dice, ¿qué esperan? Que mueran gente. Abrazos desde Belén. Un abrazo grande para los amigos de Belén. Belén es departamento de Concepción, ¿verdad?
Sí. Mira, vos. El pueblo de Robert Rojas. Robert Rojas. De Robert Rojas. Me gustaría conocer Concepción, es una de las pocas ciudades grandes que no conozco. Continúan las manifestaciones, hay varios heridos ya, lo retiraban a uno con una sábana, que fue apuñalado. Apuñalados. Pero no era policía, ¿verdad? ¿O sí? Policía. Apuñalaron a un oficial de policía también. Tristísimo lo que estamos viendo. Así que... Tristísimo es que la policía actúe de esa manera. Yo Sí, no digo una que locura. reprima, pero la forma en que se están cuidando. No, pero o sea, eso... es completamente falta de preparación. Pero eso es lo que pasa, ¿no? Eso, Jota, después están en el Congreso y los zurdos agarran y dicen, no, este señor no va a tener ascenso. Entonces, ¿qué hace? No, una locura. ¿Te va o te Mira, queda? No, acá triste. nosotros nos indignamos porque un jugador falla un gol o porque no juega. No, una locura. Y Hablando de se jugador, cambia Cata, técnico. vamos a hablar con un jugadorazo. Catalino Rivarola, ¿cómo le va, señor? Gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes y saludos para todos. Nico soy, Cata. Nico Ledesma. Sí, ¿cómo estás, Nico? Bien, gusto saludarte. ¿La familia cómo anda? Bien, todo bien, gracias a Dios, todo tranquilo. Qué bueno, qué bueno. Aquí estoy con JJ Gómez, estoy con Federico Villalba, estamos aquí metiéndole con todo y mirando, desgraciadamente, esta situación que se está desarrollando en el centro. Le decía a los amigos, Cata, que ya no tendríamos que pasar por estas cosas, ¿verdad? Ya pasamos mucho, pasamos guerras con países hermanos, revoluciones dentro del país, y sin embargo seguimos con esto. Qué triste, ¿no? Y la verdad que sí, ya no veíamos un tiempo largo de estas cosas, pero bueno, hoy día se está viendo esto lastimosamente y bueno, seguramente van a tratar de, ojalá que se resuelva, ¿verdad? Ojalá, ojalá. Queríamos hablar contigo primero del Palmeiras. No nos llenó los ojos como pensábamos ante un equipo fuerte también como el Atlético Mineiro, pero ¿vos qué opinás? ¿Hizo lo justo como para clasificar a la final de vuelta? ¿Y qué viste vos del Palmeiras fundamentalmente, mi querido Cata? Y mira, son dos grandes clubes, grandes jugadores, y yo la verdad que pensé que iba a pasar al Atlético, ¿verdad? Sí. Tenemos ahí un paraguayo por el lado de Palmeiras también, pero sí, yo decía que iba a pasar el Atlético, ¿verdad? Por lo que venía haciendo, por los jugadores que tiene, pero también Palmeiras, sí, de hecho que no voy a negar que como que me tocó jugar también en la Libertadores en el 99 con Palmeiras y bueno, también le tenemos a Gómez ahí y bueno, pero yo creo que la oportunidad que tuvieron lo hicieron pero para mí Palmeiras no mostró lo que venía mostrando, ¿no? Uh-huh. Ayer le estaba viendo y escuchando a Norberto Alonso, el jugador de River de la selección argentina, que no te digo a vos que lo conocés sino a la audiencia nomás, mi querido Cata, y él decía, por ejemplo, sí, cambió mucho el fútbol de aquella a esta parte, y decía él, se mueve la pelota y tiran para atrás, apenas comienza el partido y tiran para atrás, hasta el arquero, y después vuelven, y antes nosotros íbamos adelante, le encarábamos, había jugadores que le encaraban a los volantes, a los defensores. ¿Vos también entendés de esa manera? ¿Estás viendo también así un retroceso en el nivel del fútbol en general o estamos bien? Y sí, así mismo, casi en Argentina, en Brasil, casi en todos los lugares se está jugando de esa forma. Mucha diferencia pensando y viendo un poco de nuestra época, ¿verdad? Y sí, yo estoy de acuerdo. Antes nosotros se buscaba más el arco, cuando salía trataba de llegar para definir. Hoy día se va en el medio, vuelve para atrás, así como estaba comentando, ¿verdad? Pero no solamente acá en nuestros medios, yo veo partidos de Brasil, de Argentina, de Europa también, las veces que me toca participar o ver, y bueno, totalmente diferente hoy día el fútbol que está mostrando
los dos clubes, ¿verdad? ¿Y cómo le viste a los centrales nuestros, a Gustavo Gómez y a Junior Alonso, en el partido de anoche, Cata? Y bien, ellos ya venían mostrando mucha calidad, tanto como Gómez como Alonso, están muy bien, aparte son un equipo importante, grande de Brasil, y ellos estaban manteniendo un nivel alto siempre, porque yo participo o veo mucho en los partidos de ellos, por ejemplo, de Mineiro, de Palmeiras, de Gremio, siempre estoy acompañando el fútbol brasileño. Cata, ¿cómo estás? JJ Gómez te saluda, qué placer poder escucharte y poder aprovechar un poquitito de tu experiencia, ese gran conocimiento que tenés del fútbol brasileño. Y yo cuando vimos la selección de Brasil venir acá, Brasil hoy ataca distinto, sus extremos a lo mejor son más potentes, más atropellar al espacio que de la otra época, ¿verdad? Neymar capaz el único que queda de esa época de pelota al pie. Los volantes brasileños también cambiaron, pero el volante tapón siempre es el mismo. Y el central brasileño, en esa Copa del Mundo en Brasil, quisieron poner a David Luiz, Thiago Silva, que rompen un poco línea, y no le fue bien, volvieron otra vez al central brasileño, al estilo como vos eras, ¿verdad? Por eso tuvieron tanto éxito en Brasil, al fuerte, al ordenado, al líder de la zona defensiva. Eso ¿por qué no? ¿Por qué sigue así? O sea, ¿por qué cambiaron en los costados? ¿Por qué cambió la forma de jugar de Brasil, pero los centrales y el cabeza de área no cambian? Un placer, Jota. Después de tanto tiempo conversando de vuelta, ¿verdad? Hace mucho no nos cruzamos. Lo que pasa es que Brasil también yo creo que cambió su sistema, especialmente del medio para arriba. De hecho que los jugadores que tiene Brasil están en grandes ligas, en grandes clubes, y eso muchas veces marca la diferencia. Y sí, de acuerdo también estoy entre los centrales. Ellos, hoy día inclusive, como le dicen ellos, y tiene que patear allá arriba, patean, se meten. Y por eso a mí me gustaría siempre mantener en nuestro ritmo, pero como el fútbol hoy día es totalmente diferente, cambió mucho en todos los aspectos, en todo, o sea, para comparar es un poco difícil pensando en la época nuestra y en la época o sea, en este momento, ¿no? Y Pulpito entra en eso, Cata, en ese central posicional fuerte, pero que también tiene velocidad, ¿verdad? Que es distinto a lo que tiene Gustavo, por ejemplo, o Junior, que son centrales fuertes, posicionales, pero a lo mejor no tienen esa velocidad física que hoy está teniendo Pulpito. En algún momento también Escobar mostró eso jugando de central por izquierda en Cerro, pero Escobar es más chico, o sea, no tiene la presencia que tienen Gómez Junior o Balbuena o Pulpito. ¿Pulpito entra en ese estilo de jugador que puede calzar en Brasil? Sin duda, inclusive yo tiempo atrás le había comentado a la gente de Gremio, porque siempre estoy teniendo contacto. Yo ya te hablo de un año y medio atrás, antes que Pulpito estaba empezando, estaba subiendo. Yo le dije para que le acompañe a ese, porque se va a llegar, tiene todas las características, es tiempista, casi nunca pierde en los cruces, es rápido, maneja muy bien la salida, o sea, es un jugador completo y sin duda, claro, de hecho que le falta todavía un poco de experiencia, muchas veces con el choque a lo mejor se para mal o pierde mano a mano, pero eso con el tiempo él va a conseguir y va a ser un central completo. Le falta poco, pero sí, yo estoy seguro de que de aquí a un año Pulpito va a ser uno de los, inclusive me arriesgo a decir que va a estar jugando en Europa. Sí, está pasando por un gran momento realmente, un buen jugador. Y por el lado de tu experiencia del fútbol brasilero, recién nosotros hablábamos antes, Libertad, por ejemplo, no encuentra con su paralelo un buen rendimiento, y uno dice, claro, de repente juegan cuando le da descanso al equipo titular, y los que juegan tienen 1 o 2 partidos en el año, ¿verdad? Y va a jugar contra Bragantino, y te viene un plantel de 25 jugadores que casi todos tienen 30, 35 partidos en el año por la cantidad de torneos que tienen. Esa competitividad te da más ventaja, ¿verdad? Nosotros tenemos pocos partidos y
Y en Brasil, ¿cuántos partidos al año jugabas vos, por ejemplo, Cata, y el plantel en sí? No, y el plantel se mantenía, ponerle 30. De hecho que, bueno, cuando un jugador, para mí, cuando para mucho tiempo, también pierde un poco de ritmo. O sea, yo me acuerdo en la época de Filipao que él nunca cambiaba su equipo, jugaba Campeonato Gaúcho, Libertadores, Copa Brasil, Brasilero, y jugábamos cada 2 o 3 días durante el año, porque ahí se tenía casi 4 o 5 campeonatos en la época con Gremio. Llegaron Entonces, a jugar uno se 85 acostumbra. partidos, Cata. ¿Cómo? Llegaron a jugar 85 partidos en el año. Sí, yo me acuerdo en el 95, por ahí, casi 100 partidos, y el que más jugó fue Chiqui, para el 90 y algo. Sí. Porque muchas veces te lesionaba o suspensión, más todavía en mi caso, ¿verdad? Que muchas veces tarjeta y te suspenden. Pero yo llegué a jugar casi 85 partidos en un año. Muchísimo. Catalino, en la Copa Libertadores del 99 habías estado como parte del plantel de Palmeiras. Me fijo aquí, jugaste un solo partido contra River en semifinales. ¿Te habías lesionado para llegar a Palmeiras o cómo fue? Sí, yo estaba lesionado. Yo me hice la cirugía de pubis, pubalgia. Y después empecé a entrenar y después tuve un problema, sentí de vuelta. Después paré 3 meses con tratamiento, después volví justamente contra River. Y después sentí otra una lesión y lastimosamente ese año no me fue muy bien en Palmeiras porque estuve mucho tiempo lesionado y no tuve la oportunidad de jugar más partidos. ¿Cómo? Sí, Jota. No, adelante, Perdón. Nico. No, ¿cómo ves justamente el partido de hoy de Libertad con Bragantino, Cata? Y todos queremos que siempre que ganen los equipos paraguayos, ¿verdad? Sí. Siempre yo estoy pensando que ganen los equipos paraguayos, porque es bueno para nuestro fútbol, para el país, para muchas cosas. O sea, siempre queremos, ¿verdad? Pero bueno, hay que respetar el otro lado también, el equipo, aparte viene con ventaja, pero bueno, Libertad también te puede dar una sorpresa y pasar, ¿verdad? Que es lo que nosotros todos los paraguayos estamos queriendo. Cata, y estos equipos bragantinos en la época que estabas allá, creo que no estaban fuertes, ¿verdad? Hoy ¿cuál es su fortaleza? Hoy ¿qué tiene? ¿Qué estilo de juego tiene el Bragantino, si es que lo pudiste ver? Y la verdad que poco acompaña el Bragantino, pero sí, ellos solamente participaban en un campeonato paulista que le dicen. Sí, y después ahí agarró una empresa y ahí empezó a crecer, porque en Brasil acostumbra mucho hoy día, por ejemplo, que agarren grandes empresas para potenciar los clubes. Están aportando, en el caso de Bragantino, que nunca participó en esta altura de ese campeonato, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí está respaldado por una empresa grande, ¿verdad? Que es mundial. Cata, ¿puedo hacer algo? ¿Puedo romper el vestuario? Pero ya pasó 20 años. Sí. Me imagino. Estábamos último bañándonos en el vestuario y de repente escuchamos la gran ¿te acordás? Dani Sanabria retrocedió y se encontró con una camioneta atrás. ¿Cómo sí, quedó esa historia? No sabía cómo pedir disculpas a Dani. Justamente le encontré y él dejó su vehículo ahí enfrente, retrocedió no sé cómo y chocó por mi camioneta ahí, la gran puta. No pasa nada, le decía Cata, más bueno que el Dani no sabía cómo pedir disculpas. ¿Por qué te le agarré otro vehículo? Que no sé qué, dijo. No le cobraste, veo, Cata, bueno, Dani. No le cobraste, veo a Dani. No. Ahí enviamos nomás para arreglar y ya está.
Bueno, Cata, queríamos saludarte, queríamos hablar contigo del Palmeiras y principalmente de los zagueros nuestros, ¿verdad? Que estamos ya muy cerca de la selección de vuelta, de la competición, de las eliminatorias y haciendo fuerza porque nos vaya bien, Catalino. No, que todo el pueblo está pendiente de nuestra selección y todos queremos que llegue otra vez para el Mundial, pero bueno, la gente está esperando más de nuestra selección, más de nuestro cuerpo técnico. Capaz que algunos se ilusionan de que se le ganó a un Venezuela, que sabemos en qué lugar está, y no es para menospreciar a Venezuela, porque ahora viene Argentina, y yo no creo que, ojalá que cambie nuestra selección, ¿verdad? Pues yo no creo que cambie mucho. Y ya el cuerpo técnico hace más de 2 años que está y no sé, es un poco complicado todavía la situación en nuestra selección. Sí. Pero de hecho que tenemos que tener confianza y bueno, ojalá que de este combo de los 3 partidos que tenemos, que saquen los puntos necesarios como para ir avanzando, ¿no? Catalino, un abrazo grande, gracias por atendernos y saludos a la familia, ¿sí? Muchas gracias y abrazo para todos ahí. Muy amable. Catalino Rivarola, mundialista, integrante de la selección nacional y varios clubes, campeón de la Libertadores con 2 veces. Palmeiras, por ejemplo, con Gremio. Palmeiras y Gremio. Sí. Así mismo es. Y respetado, muy respetado en Brasil, ¿verdad? No. Se aprobó en general el proyecto contra las invasiones. Vamos a ver cómo reacciona ahora esta gente. Aprobación en general y después se hace el tratamiento en particular. Artículo 1. Tal cosa. Aprobado o rechazado. Y así se va haciendo, que es lo que va a ocurrir seguramente en estas circunstancias. Pero ya hay una aprobación del Congreso y se sanciona el proyecto de ley contra las invasiones. Aumenta a 10 años la pena carcelaria contra invasores de la propiedad privada. Pasa al Ejecutivo para su veto o promulgación. Y esperemos que sea para todos. Porque yo hace mucho, el año pasado, me parece, o a principios de este año, había contado que hay un grupo de abogados que está trabajando y de repente se va a tu casa y te dice, esta casa, sí, el título es de Juan González en mi y familia Joaquina Mendieta, ¿verdad? No, ¿cómo si yo hace 40 años que te haga? No, pero acá está el papel. Y el documento que te lleva es nuevita la hoja, ¿verdad? Nuevitas son las hojas, la carpeta nuevita, y vos tenés el título ya amarillento, ¿verdad? Que se había sido... pelean todo por ser concejales. Una vergüenza, una vergüenza. Vamos a la pausa, Cristian. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y da limañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Imagínate la casa que siempre quisiste. Con Itaú ahora lo podés hacer realidad. Te financiamos el 100% del costo de tu primera vivienda. Ingresa a www.micasa.itau.com.py y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer.
Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Vuelve la feria mensual de Tupi, con descuentos en todos, sí, en todos los productos. Este 28, 29 y 30 de septiembre encontrarás todo lo que estás buscando, con los mejores descuentos al contado y en cuotas, en aire acondicionado, televisores, celulares, somiers, juegos de living y mucho más. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar las 24 horas en www.tupi.com.py o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envío a todo el país. Y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona pick-up 2 horas después de haber realizado tu compra. La gente sabe. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. 12:55, volvemos con Diego en la zona del Congreso y en el Congreso también. Diego, volvemos contigo. Habla la diputada también, la verdad, de la votación del proyecto de momento de penas e invasiones. Otro tipo de personas que, bueno, hoy revelaron parte de su naturaleza, ¿verdad? Entonces, así como les dije y vuelvo a reiterar, es una cuestión demasiado sensible y es muy comprensible que se vacile a la hora de tomar alguna otra decisión de otro colega. Le comprendo a quien haya sido. ¿Vale? Yo creo que esto necesitaba que se le dé un corte hoy por una cuestión de seguridad. Y es que no funciona los aumentos de diputados, que ustedes están provocando con esta decisión. Hoy nosotros estuvimos en la calle en este día social. Yo creo que una vez que se termine el tratamiento de eso, probablemente se va a quedar sentada una semilla que puede de por ahí prosperar en el sentido de que desmotive las invasiones, ¿verdad? O en el sentido contrario. No funciona. No, yo no creo que uno no, o sea, acá lo que puede ser es que se promulgue o no se promulgue, por decir de una manera, pero una vez que uno lleva adelante una ley, se supone que tiene que ser sostenible en el tiempo. Dependiendo de lo que pase también afuera, creo que el presidente tomará la decisión porque hay una crispación muy fuerte. Hay una crispación muy fuerte. Lo que yo sí les aseguro es que el impacto que tuvo la crispación que se generó de afuera fue en el tratamiento de hoy en el día. Porque quiere decir que si vamos a esperar 15 días, entonces vamos a tener 15 días a lo mejor de incendio de vehículos, de atropello a la propiedad privada, porque esos vehículos también son propiedad privada. No solo los bienes inmuebles, los bienes muebles también son propiedad privada. Hoy hemos tenido nosotros atentado en contra de eso. Bueno, y eso hizo de que muchos colegas que a lo mejor querían debatir o que querían escuchar a todos los sectores, de por ahí digan, bueno, tratamos hoy. Gracias, hablaba la diputada Jasmine Narváez. Vamos a acercarnos, compañeros, un poco para conversar también con la diputada Celeste Amarilla sobre el mismo tema. Ella tuvo una postura favorable al aumento de penal. Aumentó a 10 años con unanimidad de votos de toda la Cámara, con mi argumento en contra, por supuesto, porque eso sí, criminalizarle a un prójimo que pasa una bolsa de cebolla y que no le apeligra a ninguna empresa, y que no estamos hablando de los contrabandos que hacen en la aduana, estamos hablando realmente de sobrevivientes a fuerza de tomate y cebolla, se le subió a 10 años. Entonces me pregunto, ¿cuál es la diferencia de quien te saca tu propiedad, tu inmueble? Te roban un auto a punta de pistola, es crimen. Si te roban tu inmueble, también tiene que tener una pena que se condiga con el valor del bien protegido. ¿En qué medida ayuda esta elevación de pena para evitar las invasiones, diputada? Si solamente va a ayudar a disminuir las invasiones, efectivamente, eso hay que decirlo. Esto no va a solucionar la pobreza, esto no va a solucionar el problema de la tierra en Paraguay, esto no va a solucionar la corrupción del INDER. Esto lo único que va a hacer es disminuir las invasiones porque las penas van a ser muy altas.
Pero, a ver, estamos dándole solución a un problema, así como le hemos dado de a poquito a otro y a otro. Nada más, van a solucionar las invasiones, muchas de las invasiones, quizás no todas. Hay que profundizar el trabajo para regularizar también las tierras malavías. Eso es algo que queda pendiente también por parte de todos los actores políticos. Y va paralelo a esto. Ojo que no tiene que ver con esto. Eso también hay que aclarar. Esta no es una ley que va a blanquear tierras malavías. Acá el que va a conseguir que su invasor se vaya preso 5 o 10 años es el que tiene un título de propiedad. Acá no va a ser Blas Riquelme ni todos los generalotes de Stroessner los que vengan a mandarle preso a Cienlingada. O sea que estamos hablando de propietarios. Aquí está la postura también de la diputada Celeste Amarilla y bueno, finalmente lo que ocurrió fue que se aprobó con 49 votos a favor el proyecto que aumenta a 6 años las penas por ocupación de inmueble ajeno, una modificación del Código Penal, y a 10 años en el caso de que se incurra algún daño patrimonial o una intención de quedarse en el local con una titulación privada. Así que nosotros seguiremos informando para Vinos y Media. Estamos compañeros también ahora con ustedes, estaba en duplex también con Venus y bueno, termina finalmente esta parte de la historia. Ahora pasa el proyecto a la Cámara, pasa el proyecto para la promulgación o veto del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que sea Jazmín Narváez, que es oficialista, que bueno, se tendrá que analizar también desde el Ejecutivo lo que ocurra hoy afuera. La crispación es muy grande y ya hay bastantes heridos, hay policías que recibieron flechazos y seguramente también del lado de los manifestantes habrá alguna persona que sufrió algún tipo de lesión. Bueno, Diego, estamos atentos, ¿sí? Así mismo será, compañeros. Un abrazo a ustedes. Un abrazo. Penoso esto, ¿verdad? Hay que legislar si es que se te puede robar o no se te puede robar. Así es, ¿verdad? O compras una casa, un terreno y viene otro y entra el sistema, depende de quién te protege, Nico. Ese es el sistema, pues ya. Sí, el sistema. Por eso es que es muy difícil la situación en nuestro país. Para hacer lo que tengas que hacer, siempre tenés que hablar con alguien. Increíble, el sistema es el problema. Bueno, tenemos un informe de FD, ¿verdad? Sí, de la Libertadores. De la Libertadores. De lo que ocurrió ayer y lo que se viene para hoy. ¿Podemos escuchar ese informe, mi querido Cristian? Palmeiras es el primer finalista de la Libertadores 2021. Jugará esta instancia por segunda vez consecutiva. Empató ayer 1-1 en Belo Horizonte frente a Atlético Mineiro. Comenzó perdiendo con el gol anotado por el chileno Eduardo Vargas en el segundo tiempo. Minutos después, Gabriel Verón recuperó el balón cerca del área rival y habilitó a Dudú, quien empató el partido para el Verdão, que clasificó producto del gol de visitante. Los defensores paraguayos Junior Alonso y Gustavo Gómez fueron titulares y completaron el partido en sus respectivos equipos. Hoy el Verdão conocerá a su adversario en el partido decisivo. Barcelona recibirá en Guayaquil a Flamengo desde las 20:30. En la ida ganaron los brasileños 2-0. Será árbitro el chileno Roberto Tobar. En el equipo ecuatoriano está anunciado como titular Williams Riveros. El conjunto de Fabián Bustos no podrá contar con el volante Nixon Molina, quien fue expulsado la semana pasada en el Maracaná. En tanto, en Flamengo se preparan los retornos de Felipe Luis y Georgian de Arrascaeta, excluidos por lesión para el juego de ida. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Un préstamo para la primera vivienda significa encontrar tu lugar en el mundo e invertir en tu futuro. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros, y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. En Itaú te financiamos el 100% del costo de la casa que elijas. Ingresá a micasa.itau.com.pi y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos.
Si el plan de este fin de pizza con amigos, pedilo en Monchis, que te regalamos 30% de regalo, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y stick Matiris. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso, sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Con 5 minutos. En un ratito vamos a tener con Federico un refresca memoria de la próxima fecha del campeonato, Fede. Podemos tener, Sí, tenemos, ¿verdad? Unos segundos. Para ver un poquito. Eso, sí. Se están jugando ya los partidos de la Champions de esta hora. El Atalanta está empatando con el Young Boys 0-0 y el Zenit le está ganando 1-0 al Málaga. Gol de Claudinho. A los 9 minutos ya marcó el gol, así que alcanzamos 20-21 minutos de estos partidos de la Champions. Y más tarde tenemos Bayern Múnich con el Dinamo Kiev, por ejemplo, el Benfica con el Barcelona, después Salzburgo con Lille, Juventus con Chelsea, este va a ser un partidazo, y el Manchester United con Villarreal, Wolfsburgo con Sevilla, son los partidos de hoy, así que en un ratito vamos a estar con eso. Jorge Monobrite, ¿cómo está, Jorge? Gracias por atendernos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, un gusto de hablar con ustedes. Nico Ledesma, soy Jorge. ¿Cómo andás, Jorge? Bien, Nico, bien, todo tranquilo, gracias a Dios. ¿Cuántos botines tenés? Y realmente tengo dos, pero son todos regalos ya. Son todos regalos ya. ¿Ya tienen dueño? No, ¿O que te regalaron a vos? Que me regalaron a mí, realmente ya no pensaba seguir jugando este año y recurrí a los amigos, a ex compañeros y por ahí conseguí algunos botines. ¿Y ahora colgás los mismos? Sí, ya ayer fue mi último partido, ya creo que ya deberemos de cerrar esta etapa y de experimentar cosas nuevas siempre detrás del fútbol. ¿Cómo se decía eso? ¿Cuesta en familia, vos solito, te encerrás en la pieza, llorás un ratito? ¿Cómo reaccionás para después tomar esa determinación, mi querido Jorge? Y la verdad que cuesta muchísimo. No pensé que me iba a realmente doler,
muchas emociones, te recordás de cómo empezaste, de todo lo que pasaste para cumplir tus sueños que tenías de joven, de niño, y cuesta tomar esa decisión, pero también uno ya realmente siente en el cuerpo. También sé que cambió mucho el tema futbolístico, es mucho más físico que otra cosa, y yo creo que ya el cuerpo ya siente y hay que aceptar, y como siempre yo digo, es mejor dejarle al fútbol uno que el fútbol te deje a uno. Y me imagino que estás conforme con tu carrera. De repente uno quiere ser campeón de todo, ¿verdad? Pero no se puede. Pero me imagino que tu recorrido, si es que revisás, decir, la pucha, mira todo lo que logré, no sé, mira, yo le voy a contar a la audiencia, ¿verdad? Presidente Ayes, Real Valladolid, Sporting de Lisboa, Libertad, Tacuarí, Maccabi Haifa, Moreirense, Olimpia otra vez, Tacuarí otra vez, Nacional Cerro Porteño, Panserraicos de Grecia, Rubio Ñu, Deportivo Pereira de Colombia, Guaraní de acá, Luqueño, Rubio Ñu de vuelta, Carapeguá, Fernando de la Mora, Club Athletic, ¿este de dónde? FBC. Encarnación. Benjamín Aceval. Un recorrido, y no hablamos todavía de la selección paraguaya. Terrible tu recorrido, Jorge. La verdad que sí, la verdad que me siento contento por todo el recorrido que tuve. Cumplí todas las metas que me propuse, cumplí todos los sueños que tuve. Realmente, como siempre digo, soy un bendecido por Dios, por todo lo que me dio, a mi madre también, que siempre durante que estuvo en vida me dio todo su apoyo. Yo me crié con ella, solamente ella estuvo prácticamente en mi vida. A mi abuelo, que cuando yo trabajaba de albañil con él, fue una tarde que me animé a decirle que quería jugar al fútbol y que quería empezar en la escuela de fútbol allá en Villarrica, y fue él que me llevó, me inscribió, me compró el primer botín, me dijo que tenía que ser un gran jugador. Le hice una promesa a él y creo que lo cumplí a cabalidad, y realmente sí, contento y agradecido por todo lo que me dio el fútbol. Mono, ¿cómo estás? JJ Gómez te saluda. Placer poder escucharte y felicitarte realmente por la gran carrera, por la trayectoria que tuviste. Si no me equivoco, vos tenés 2 mundiales sub-20, o sea, sos de 2 camadas del sub-20, porque siendo muy joven ya habías entrado en esa primera camada. Y hiciste realmente una carrera aplaudible, envidiable, donde seguramente estarás muy orgulloso de eso. Yo te quiero consultar un poquitito por lo que no se sabe después de la Escuela de Fútbol de Villarrica. ¿Cómo llegaste a Ayes? ¿Cómo fue ese paso de salir del interior para poder encontrar acá? Porque el otro día que hablamos yo me acordaba de ese equipo de Gavino, ¿verdad? Que ustedes estaban en Ayes y nos pegaban un baile cuando jugábamos amistosos en las inferiores de Ayes. ¿Cómo llegaste ahí y a partir de ahí ese paso a nivel de selecciones menores? No es poca cosa lo que lograste en aquella época antes de ser profesional inclusive. Hola JJ, un gusto hablar contigo, y realmente fue toda una novela cómo llegué. Yo vine a probar en Cerro Porteño, me trajo una familia ya de Villarrica que su hijo justamente ya fichó por Cerro. En aquella época era la precadete, se llamaba la categoría. Sí. Y vine a probar una semana con él, y increíblemente, como ahora, como este último año no tenía botín, tuve que pedir prestado un botín, la cual me quedaba 2 números pequeños, pero era lo único que tenía, y eran de 6 taquillas de metal. Y bueno, y vine con ese botín, pedí permiso en mi laburo, y vine a probar en Cerro. Me fue bastante bien el primer día, el segundo día, el tercer día, y ya estaba contento. Después el último día hicimos la práctica de fútbol. Yo ya estaba alternando entre el equipo B, a veces ya me metía en el equipo titular sin fichar. Y después un día llega un jugador, se baja de un Mercedes-Benz con su papá, y justamente y lastimosamente era de mi puesto, y en una práctica él quedó y yo no me quedé. Tuve que volver a mi ciudad. Recuerdo bien las palabras del profesor que me dijo:
no, volver nomás a tu ciudad y te vamos a llamar a avisarte, me dice, ¿verdad? Y nunca llegó ese llamado. Bueno, me quedé un año a jugar allá en mi ciudad, en Villarrica, la cual integré la selección sub-20 teniendo 15 años, jugué el Interliga, y fue Pedito Rodríguez con Alcides Vareiro, fueron a ver un partido y se interesaron en mi persona y contactaron con los dirigentes del club donde yo estaba fichado, la cual un empresario de Villarrica escuchó y se metió y enseguida negoció mi pase con el club de Villarrica y se quedó con mi pase y él fue el que me trajo a Canalles. Estuve 3 meses con él, la cual me fue bien, me daba mi semanal. Después él tuvo un problema financiero, quebró la financiera que él tenía, desapareció del país y me quedé solo y mi pase se quedó para Ayes definitivo ahí. Y ahí empecé en Ayes en la infantil, juvenil. La verdad que jugué muy poco en la juvenil, después ya integré el plantel de primera y fui convocado en la sub-20 de Mario Jaquet, y la cual ahí jugué la primera eliminatoria, era en el 99, y llegamos al Mundial y después de eso ya pasé a España. ¿Y dónde vivías cuando te quedaste solo y jugabas en Ayes? ¿Vivías ahí por el barrio? Vivía en el mejor hotel que había, sobre 21 proyectadas y yegros, en la pensión Galloso. En el frente el panorama era el cementerio y cuando miraba hacia atrás era la penitenciaría de Tacumbú, así que espectacular era. No invitaba mucho a escaparte un rato, ¿verdad? No, era espectacular, era como estar ya de vacaciones por Europa, tenía muy buena vista. Jorge, ¿no nos va a contar el nombre del jugador que vino con Mercedes-Benz que llegó ahora? La verdad que no vale la pena, pero es muy conocido su padre. ¿Llegó? ¿Pero llegó como futbolista profesional o no? No llegó. ¿Y su padre es conocido en otro rubro o dentro del mundo fútbol? Dirigente, mucho tiempo dirigente del club. Muy bien, en esa época se manejaba mucho de esa manera, pero mira qué jugador perdieron que después levantaste la copa como capitán. Nos vamos a romper la cabeza todo el día hoy, vamos a tener que relatar hoy. Qué malo. Jorge, ¿cuál fue tu mejor y peor momento de la carrera? La verdad que tuve muchos momentos muy bonitos que marcaron realmente toda mi carrera. Siempre tendré en el recuerdo lo que fue el campeonato con Cerro, también el campeonato con Libertad, que cuando yo volvía de Europa, la cual no tuve muchos partidos. Libertad me dio la oportunidad de llegar a la primera división otra vez en mi país. Prácticamente era la primera vez que iba a estar en un club grande, porque empezaba a jugar recién acá. Yo jugué muy poco en la primera división acá en Paraguay, después ya me fui por Europa y salimos campeón después de 25 años. Fue un grupazo. Tuve compañeros a personas a las cuales yo antes los veía por la tele. Imagínate jugar al lado de Uruguay, estar con Catalino Rivarola. Recién hablamos con Catalino justamente, que estaba en ese grupo también. Son eminencias del fútbol. Está JJ, ¿entendés? Y para mí son muchos los momentos donde se siente uno bien. En Nacional de Uruguay también, hasta hoy día tengo las puertas abiertas en ese club. Realmente, como te digo, son muchos los momentos. Y momentos difíciles, realmente, cuando falleció mi hijo y estaba jugando en Libertad, fue un momento muy difícil, la cual me costó volver a centrarme otra vez en el fútbol. Realmente quería dejar y no me sentía con fuerzas, y me costó volver a meterme de lleno otra vez en el tema futbolístico. Yo creo que esas fueron las etapas que me costaron más, y después en estas últimas etapas sí me costó un poco más, porque te contrata un club y el club quiere que vos sigas haciendo el mismo de hace 6, 7, 8 años atrás, y te dan mucho compromiso a la cual uno ya no puede más rendir de la forma que la gente quiere, y te duele un poco, y por eso también te ayuda también a
a tomar la decisión de ya colgar los botines después de pasar todos esos momentos. Jorge, creo que uno de tus grandes momentos fue en aquel Cerro Porteño campeón del 2009. Estuviste en el club hasta el 2010. Y después, de lo que recuerdo, tuviste pasos por Rubio Ñu, Guaraní, Luqueño. Y es como que te costó alcanzar ese nivel de Cerro. ¿Qué crees que pasó? Yo cuando salí de Cerro tuve un parate de 4, 5 meses, 6 meses. Tuve un problema con mi pase. Yo fui a Rubio Ñu, la cual no fiché, hice la pretemporada, después me salió una transferencia a Grecia, la cual fui a Grecia, estuve 3 meses y tuve muchos problemas, muchos inconvenientes allá y tuve que volver y dejé de jugar 6 o 7 meses por el tema de que se trabó mi pase. Y después de eso me costó retomar. Me costó agarrar ese ritmo de competición y ya realmente después empezó con los problemas familiares, con la enfermedad de mi mamá, con algunos temas personales y realmente ahí me costó mucho volver a retomar, a tener un buen nivel. ¿Dónde pasaste mejor? ¿En España, en Portugal, en Grecia o en Israel? La verdad en Israel. Mirá. En España no pasé muy bien, realmente es un país con gente muy fría. Yo viví un año en España y no le conocía a mi vecina, a la que vivía enfrente de mi departamento, imagínate, un año. Y son gente muy especiales, también era muy joven, yo era la primera vez que salía de nuestro país, tenía 17 años, necesitaba un poco más de compañía, digamos, y yo me fui, agarré el mundo solo. Y me costó adaptarme a lo que era la vida allá, a lo que era el fútbol y realmente en España no me fue bastante bien, por eso no jugué muchos partidos. En Portugal sí, ya me empecé a sentir mejor, porque ya me acompañó mi madre, y en Israel sí, ya estaba con mi señora, con mi hijo, en la cual también me sentí bastante bien y jugué muchísimos partidos. ¿Y un técnico, recordás a uno o querés recordar a muchos técnicos? Mirá que pasaste por muchos clubes, uno que deciste, este me marcó, este me mostró el camino. La verdad que todos marcaron una etapa en mi carrera, todos me dejaron algún legado, no me quiero olvidar de nadie, yo creo que gracias a ellos llegué a lo máximo, llegué a cumplir todos mis sueños. Siempre le tengo muy en cuenta al profe Gabino Román, que fue el primer técnico que tuve. Sabe mucho de fútbol, es un apasionado del fútbol. También en Uruguay tuve un gran técnico, Martín Lazarte, era como un padre para mí. En 6 meses él con su trabajo consiguió sacarme campeón en un fútbol nuevo, que era el uruguayo. Salí el mejor extranjero de ese torneo, es porque él quitó todo lo máximo de lo que yo podía dar. En España lo tuve a Gregorio Manzano, también me enseñó muchísimo, me dio las primeras armas para lo que es el fútbol europeo, y realmente, como te digo, muchísimos técnicos, Mario Jacquet, no quiero olvidarme de nadie, pero yo creo que todos los que pasaron por mi carrera me ayudaron a llegar al éxito, a cumplir todos mis sueños. Y el ser 8, ese luego era tu puesto original, o te fuiste acomodando, te fueron acomodando los técnicos? No, me fueron acomodando. Yo empecé como arquero, después no tapaba nada, pasé como número 10, me gustaba porque marcaba goles. Después jugué de 8 y cuando llegué acá en Asunción me empezaron a utilizar como de volante o de 6. Jorge, ¿cómo fue ese día en el que te quedaste en el Arco del Cerro? Y siempre solemos hacer los recreativos un día antes de los compromisos, y a mí siempre me gustó el arco. Y siempre jugaba en el arco, y justo se dio en ese partido que Gatito fue expulsado y Pedro enseguida me dijo que yo entré al arco, y la cual era algo nuevo, pero me sentía muy tranquilo, muy confiado, y se dio ese penal. Por suerte adiviné dónde iba a patear Jorge y se quedó para una anécdota y para la historia del club.
¿Y tuviste club de chico? Si tuve club de chico. Sí. Sí, la verdad que mis padres son cerristas muy fanáticos. Bueno, miti. Ahí cerrista y ahí olimpista. Yo siempre estiraba más hacia cerro, pero como te digo, nunca soñaba llegar a la capital, a jugar en un club grande, pero nunca pensé que iba a llegar a ser tan querido y reconocido por la hinchada de Cerro. Yo justamente, como quedó para la historia ese penal, Mono, justamente también te quería preguntar por ese momento del campeonato. O sea, tanto Villarreal como vos y Razábal también, pero ese Cerro no tenía gol de sus delanteros. No me acuerdo cuál específicamente era el problema. Creo que Tigre venía a los tumbos y después eran todos chicos. Y ustedes siempre hacían el gol 1-0, ¿era por gol de Mono o gol de Villarreal? Y Razábal también marcó dos goles, sí. Uno contra Luqueño, uno contra América, que le significaron triunfo. Porque fue un Cerro que no tenía mucho gol, pero ustedes fueron fundamentales. Aparte fuiste campeón y aparte metiste esa arenga final, ¿verdad? Con la hinchada y esa música que me parece que quedó en la historia también. ¿Te recuerda eso la gente? Porque fue algo de lo que cuando uno empieza a recordar algún campeonato de Cerro, pone esa imagen de Mono con el micrófono cantando con la gente. Y gracias a Dios la gente de Cerro me tiene muy identificado con ese campeonato. Fue un campeonato, como vos decís, donde los delanteros no estuvieron finos. Tigre ya cada partido llegaba, digamos, con una rodilla nada más. Ya estaba con muchas lesiones encima. Los delanteros que teníamos eran todos jóvenes, estaban empezando recién sus primeras armas. Jorge. Y fue un campeonato a puro huevo. Jorge. Mono, ¿sí? Este JJ con agua fiesta, eso era para el final, escuchamos, ya no hago la fiesta. Capital del crecimiento, es un barrio de pasión. Ahí está, ese era para la despedida y JJ mete ahí la pata. Nos ensayamos toda la mañana. No me avisaron, pues, Mono. Ese pues, los periodistas pues no te avisan. Hoy hablábamos con Fede. No te avisa, pues te quiere hacerle el libro. No me avisaron, Mono, perdón. No importa, no, da piel de gallina. Son historias que se quedan para toda la vida y realmente da gusto escuchar. ¿Y qué rumbo va a tomar, Jorge? Y ahora estamos analizando, ojalá que empiece ya en la parte de director técnico, la cual ya me recibí hace 2 años. Tengo mi grupo de trabajo y estamos ahí mirando, escuchando algunas cositas a ver si el próximo año hay alguna sorpresa y empezamos ya a trabajar como director técnico. Jorge, lo mejor para vos siempre. Gracias por lo que le diste al fútbol y a nosotros también. Nosotros que somos relatores aquí con Federico gritamos mucho tus goles, nos quedamos afónicos, seguramente más de alguna oportunidad, y te queríamos recordar este día cuando nos enteramos que fue tu último partido. Así que un abrazo grande, lo mejor para vos y para la familia, Jorge, ¿sí? No, muchas gracias de mi parte por el apoyo y por el aguante de siempre, por tenerme en cuenta siempre. Y como dije, cerramos una etapa y Dios quiera que volvamos a abrir otra etapa en el tema deportivo y con mucha felicidad como fue el tema en el fútbol. No le vaya a llevar nunca a JJ Gómez como tu ayudante, porque le va a contar toda la estrategia al rival, ¿eh? No sabía. Éxito, Mono, éxito. Dale, un abrazo. Un abrazo. Jorge Mono Brites. Ahí está entonces. Es un barrio de pasión. Y es mejor que sea técnico, no cantante, ¿verdad? Porque... Pero fue emocionante. Sí, no, espectacular fue. Bueno, cerramos con esto, señores. Sí, señor. ¿Nos vamos? ¿Algo más, Fede? Eso es todo. El Sheriff de... el Sheriff. Le ganó al Real Madrid. Que juega en la Liga de Moldavia. Consiguió un triunfo histórico ayer frente al Real Madrid. Cuentan sus filas con algunos sudamericanos. Vamos a conocer enseguida un poquito más sobre la historia de este club. Vamos a cerrar con eso, ¿te parece, Cristian? Bueno, todos los equipos que jugaron ayer por la Champions marcaron golazo de aquí para allá. Algunos goles regulares y Real Madrid llega con un penal dudoso. Pero bueno,
Ahí está Real Madrid. ¿No vamos a votar? Sí, cumpleaños de Sergio Orteman. Saludo grande para el Saludos, maestro. profe. Volvemos nosotros esta tardecita para el partido entre Libertad y el Bragantino, Copa Sudamericana. Hasta mañana. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Ahora, cuando pedís tu comida favorita, Paul Delivery de Monchis viene con 30% de regalo. Los fines de semana, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas, cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde, sabor limón, coco y cedrón capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. La Unión R800, amplitud modulada. Animo, a que nañemo añan de vacuna mahahuere, nañan de COVID-19 mo avei maha. Anietemo akena. Upevarete koteme hueteriñañembo tapaboca, yayepohei, añañemo mombyry mokõi metro jepeñandera piságui. Upéicharõ añoiténa ñandera symo ai, añaño ñangareko paguasúta. Péicha oñemoñe'ẽ ñandéve Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha ojepyta somaijykére Entidad Binacional Yacereta. Para cada desafío hay un utilitario Hyundai. Contamos con camiones y buses listos para poner en marcha tu emprendimiento.
Camiones desde 2 hasta 70 toneladas de capacidad. Camiones con furgón refrigerado de fábrica. Camiones para la construcción y buses que marcan la diferencia. Apostá por durabilidad, rendimiento y garantía. Apostá por Hyundai Camiones y Buses. Visita nuestros showrooms en todo el país. Contactanos al 021-238-6765, WhatsApp 0981-680-005 o seguinos en redes sociales como Hyundai Camiones y Buses Paraguay. Representa Automotor. No es solo un pedazo de tela, es el corazón de un país latiendo tan fuerte que parece que va a explotar. Es el piní que recorre el cuerpo. Es perder la voz para recuperar la esperanza. Con el tiempo pasan los rivales, los protagonistas, pero no pasan las ganas de volver a verte, de reencontrarte. Y como toda pasión, por más de que a veces cueste, cada corazón sigue creyendo en vos. Ponete la albirroja. Albirroja, el sueño que nos une. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Soy Bulle Bullermini. Creo que una república solo es posible con libertad, igualdad, inclusión y diversidad. Hace 70 años soñamos ese país. Por eso ya sabemos a quiénes nunca más. Atendé a quién vas a votar. Este 10 de octubre, hace voto castigo. Nakayama intendente. Y concejales, lista 3, partido febrerista. Bulle Bullermini, concejal. Vota lista 3, opción 1. Todos los jueves, de 18 a 20 horas, aquí por la R800 Radio La Unión, a pura política y algo más, con la conducción de Rubén Paredes y Giselle Paredes, con notas, entrevistas, análisis de la situación política actual y las municipales, noticias del día nacional e internacional. Tendremos invitados especiales en estudios, cobertura desde el lugar de los hechos y, por supuesto, la participación de la audiencia. A pura política y algo más, con Rubén Paredes, todos los jueves de 18 a 20 horas, aquí en la R800 AM Radio La Unión. A pura política y algo más, con Rubén Paredes. Radio La Unión, R800 AM. Año 32 pecuara jure y quere, ñemo a poniente o huiguio sunu, uperamos hina boqueron yerere, cañón jamortero rata o sunu, viajesaro hina huiriri oikoba, a este boine ay poarapaka. Muy pero muy buenas tardes, a partir de este momento les acompañamos hasta las 16 horas. En esto que se llama Buenas tardes La Unión. ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo estás? Hola, José. ¿Cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes, La Unión, aquí por la R800 AM. Listos ya para acompañarlos hasta las 16 horas. Vamos a iniciar nuestra tarea informativa desde todo lo que está ocurriendo lo que va en el Congreso Nacional. La Cámara de Diputados sancionó la ley que criminaliza las ocupaciones de tierras, las ocupaciones ilegales, y en esta oportunidad tiene ya penas un poco más elevadas, más fuertes, tiene sanción en ambas cámaras del Congreso, ya con eso se remite al Poder Ejecutivo. Pero más datos nos tiene preparado Diego Díaz, nuestro compañero de tareas, que vivió toda la jornada con bastante violencia también en aquella zona de la capital. Diego, contigo. ¿Qué tal, José? Un saludo para Guadalupe y la audiencia. Sí, terminó
la sesión en Cámara de Diputados finalmente quedó aprobado el proyecto que modifica el Código Penal, específicamente en el artículo 142, para aumentar a 6 la base de penas para aquellas personas que incurran en la invasión de inmueble ajeno. Puede llegar hasta 10 años en el caso de que se realice algún daño patrimonial o se establezca una ocupación manifiesta para poder quedarse con ese inmueble. 49 votos a favor, 3 en contra, una votación en blanco y 27 ausentes. Pues la conformación de los votos hoy, en total hubo 80 diputados que estuvieron sesionando y bueno, prácticamente esto queda en manos del presidente Mario Abdo Benítez para ver si ya va a regir esta nueva modificación en el Código Penal. Les comento que aquí las actividades en el Congreso Nacional ya terminaron. La Cámara de Senadores sacó un comunicado para alentar a los funcionarios que ya vayan a sus casas por los tumultos que se registraron en varios puntos de la mañana, varios momentos de la mañana. Los diputados también ya se retiraron y prácticamente nosotros los periodistas somos los últimos en salir del predio del Congreso Nacional. Continúan las movilizaciones afuera. Las comunidades indígenas y los grupos campesinos estuvieron en un conflicto intermitente con la Policía Nacional, pero ahora mismo no se registra ningún tipo de incidente, si bien durante el periodo de debate del proyecto de ley se volvió a quemar otro vehículo. Tengo entendido que es también propiedad de un trabajador de la función pública aquí en el Congreso Nacional y como habían dicho también algunos de los manifestantes a la mañana temprano cuando estuvimos conversando, es probable que la movilización siga hasta que Mario Abdo Benítez tome una decisión final, que obviamente por parte de los sectores movilizados el deseo es que se dé este proyecto de ley que tuvo como impulsores a senadores de la ANR y también de Patria Querida. Están todos reunidos, Diego, pero están calmados en este mismo momento. En este momento sí, en este momento hay una calma temporal. Allá a eso de las 12 más o menos sí hubo una confrontación muy fuerte. La policía estuvo retrocediendo, los manifestantes estuvieron avanzando hasta prácticamente la mitad de la acera que divide el Congreso de la plaza del Congreso. Ellos estaban con bombas molotov, mientras que la policía en cierta forma estaba armada con armas de fuego por parte de las COPE. Los agentes comunes estaban solamente con su petiporra y también la montada contaba con escopeta. Siempre la intención de la policía era tratar de apaciguar, pero en un momento ya tuvo que avanzar con los carros hidrantes para dispersar la movilización. A pesar de todos los incidentes que ocurrieron, la policía y también algunos dirigentes de los movimientos indígenas trataron de mantener el diálogo, lo que luego ya no se pudo contener cuando ya era un hecho que estaban los votos para poder aprobar este proyecto que modifica el Código Penal de la ley. Ahora, decime, Diego, ¿qué se presume que va a ocurrir? Porque aparentemente las amenazas, las advertencias de organizaciones campesinas, indígenas, esto va a continuar. Estaba leyendo en las redes que están amenazando cerrar el acceso al país por el puente de Ciudad del Este, también quemar algunos puentes en el interior del país, en la zona de Curuguatú. O sea, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Qué se sugiere? ¿Qué aire se respira ahí en ese lugar? Ahora tendría que salir de vuelta a mirar el movimiento afuera, pero es categórico que los movimientos indígenas saldrán a manifestarse para evitar que haya una promulgación de este proyecto de ley. Ellos decían a la mañana, algunos de los manifestantes que estuvieron más activos dentro del conflicto ya en la mañana, decían que ellos incluso hasta quemarían el Congreso si es que se aprueba esta ley, porque para ellos resulta como
atentado a ciertos derechos adquiridos por parte del Estado en lo que respecta a las tierras. Porque hay que separar bien las cosas. Las invasiones de inmuebles ajenos ya estaban penadas por ley. Tenían una normativa vigente. Lo que se hace hoy es aumentar las penas, pero muchos de los dirigentes indígenas y también campesinos y también incluso de agrupaciones políticas dicen que abordar el problema de las tierras de esta forma lo que hace es ignorar las otras cuestiones de fondo, como la mala distribución de las tierras, la mala distribución de propiedades durante el periodo de reforma agraria en la época de general Alfredo Stroessner. Y es como que según lo que dicen los que se opusieron a este proyecto, es como que se exponen los problemas reales y se concentran en las invasiones que se hacen en diferentes puntos del país. Celeste Amarilla, por ejemplo, es una diputada que votó a favor del proyecto. Ella decía que lamentaba tener que coincidir con el Partido Colorado, porque junto a Celeste Amarilla solamente otros 4 legisladores liberales votaron a favor, y decía que si bien hay otros problemas que se tienen que abordar en cuanto a la tierra, porque el problema de la tierra no se debe solucionar aumentando las penas, era importante subir las penas para desestimular las invasiones. Es una postura llamativa para mi criterio al menos, porque las discusiones siempre se polarizaron bastante con respecto al proyecto de ley, y es eso. Lo que se espera entonces para redondear es que sigan las movilizaciones. Por el momento no hay una desconvocatoria, hay lo contrario, hay un estímulo para seguir movilizándose por parte de los indígenas, y las fuerzas de seguridad están organizadas para ver si pueden contener los hechos de violencia que puedan aparecer. Hubo robos incluso también durante el transcurso de la mañana, aparte de los robados incinerados, también algunos lesionados, tanto del lado de los manifestantes como de la Policía Nacional. 2 o 3 recibieron flechazos y estuvo bastante cabreado el ambiente. Hay un policía le atravesó una flecha en el hombro, está internado, pero está siendo yo. Hay un policía que recibió un flechazo en el hombro y el otro creo que lo recibió entre el estómago y la pierna. Exacto. Es así. Aparte de también los propietarios de los vehículos que fueron incinerados, también que recibieron algunas lesiones, y eso, una jornada muy terrible. Ahora justamente estaba mirando un video que muestra cómo esta persona, este oficial de la policía, recibió un flechazo en la parte del cuarto, bastante dolorido, realmente se le ve al oficial, y es así. Estas armas que hicieron los grupos indígenas, algunos, no todos, son caseras. Estuvieron tratando de avanzar cuando escuchaban que la aprobación de la ley era inminente, y por el momento esperemos que se mantenga la calma, que es lo que por el momento predomina. No tenés ninguna grabación, alguno de los protagonistas de esta historia ahí cerca, o alguien con quien conversar? Pasé una grabación hace rato de Bachimeñez, pero la verdad que preferiría que no pasemos al aire, porque las condiciones no eran buenas, porque hubo demasiado tumulto cuando salieron los diputados, y ahí hablamos con un par de legisladores. Hablamos primero, te escucho. Hablamos primero nosotros con Jazmín Narváez, Celeste Amarilla y Raúl Latorre. Todos ellos estuvieron a favor del proyecto de ley, y la mayoría de los que salieron del predio de la sesión estuvieron a favor, obviamente, porque los opositores se ausentaron, decidieron intentar dejar sin quórum la sesión, pero no contaban con los números suficientes, y finalmente se consiguió la aprobación. Entonces hablaron estos 3 diputados a favor de la ley. La única diferencia que yo al menos pude detectar es que la Torre Colorado continúa con el discurso de que este proyecto busca preservar la propiedad privada, y Jazmín Narváez mencionó que el presidente debería atender un poco cómo se desarrollan los conflictos de ahora en adelante,
para tomar una decisión con respecto a este proyecto de ley. No se arrepiente de su votación, pero la satisfacción es bastante significativa, entonces si es que hay que buscar una solución política, lo hay que hacer. Más que nada, los celestes de amarillo ya les había mencionado, una postura intermedia, por así decirlo, porque no cree que este proyecto solucione los problemas de la tierra, pero igual votó a favor y cree que hay que impulsar otras normativas para profundizar todo lo que respecta a la distribución de tierras. Bachi Núñez, para resumir, él habla de que en general todos los que se manifestaron, todas las agrupaciones campesinas e indígenas son manipulados por sectores políticos con representación incluso en el Estado. Le consta porque recibió denuncias y es eso lo que él mantuvo, y desde un principio siempre él mantuvo que no eran legítimas estas protestas que generaron en torno al proyecto de ley y de aumento de penas por invasión indebida. Perfecto, señor, perfecto. Diego, cuando la información así lo amerite, decime una cosa, ¿ahora cómo está? O sea, en la calle, ¿cómo está en este momento? Todo calmado por el momento. Vamos a salir nosotros estábamos de a poco ya juntando acá el campamento dentro de la sala de periodistas en Diputados y vamos a echar una mirada por ahí, cualquier cosa nosotros les avisamos. Bueno, perfecto, vamos a esperar cuando estés ya en la calle a ver qué puede ocurrir con los líderes, los campesinos o indígenas que en este momento estarán reunidos para saber qué actitud tomar en cuanto a esto. Ellos están convencidos que no van a aceptar esta ley, que ya está sancionada en ambas cámaras del Congreso, pero de cualquier manera vamos a ver cuáles son los siguientes movimientos. Nos augura manifestaciones muy pacíficas que digamos, no. Por lo menos de momento. Si se pareció a lo que ocurrió esta mañana, o si ya esta mañana ya era bastante violento, con heridos, incluso con vehículos quemados, no hubo una represión como otros días a manguerazo limpio, porque los indígenas vinieron armados. La policía estaba con las cachiporras, tenía agua, sus tanques para separar manifestantes, para dispersarlos. Pero hasta ahí quedó. Hoy uno o dos policías fueron heridos, uno la atravesó en el hombro flechas y el otro a la altura del estómago. Ambos aparentemente estaban bien, tuvieron que ser intervenidos. Además de eso, la advertencia de lo que puede llegar a ocurrir, ya amenazaron esta mañana, no sabemos cómo quedó todavía, no tenemos información, en la zona de Curuguatí iban a incendiar un puente en Ciudad del Este, iban a cerrar el puente, a la altura del puente, dirigentes campesinos que están en aquella zona del país con su manifestación correspondiente, y hasta este momento no sabemos cómo viene la mano. Los líderes que están siendo, están manifestándose en Ciudad del Este, son liderados por Bururú, el amigo de Miranda. Y Bururú tiene problemas con la justicia, está imputado, no sé por qué está en libertad, yo no logro entender todavía, está imputado porque justamente le acusan de ser una persona exageradamente violenta, ataca también predios privados, tiene imputación por eso. Bueno, él es el que está dirigiendo una manifestación en Ciudad del Este, pero vamos a ver cómo viene la mano lo que va a decidir probablemente entre los dirigentes. Son dirigentes campesinos, indígenas, líderes y gente de asentamientos en zonas urbanas, vinieron de la zona de Ñembú y Pané, de toda esa zona donde hay serios problemas de tierras para vivienda, asentamientos donde todavía no estaba definido, y son acusados de ocupar tierras de manera ilegal. Bueno, algunas de las cuestiones que se tienen en este momento, y vamos a ver cómo viene la mano para más adelante. Ahora están decidiendo, nos decía Diego, frente al Congreso, para saber qué es lo que va a ocurrir. De hecho, que amenazaban con la quema del Congreso y todo. También es lo que decía. Vamos a ver qué pasa en el transcurso de la tarde, entonces. ¿Cómo estamos hoy? La temperatura, ¿cómo está ahora, en este mismo instante? No hace tanto calor, aparentemente.
29,4. Bastante elevado. Sí, bastante elevado. Pero hay viento sur, parece. Hay vientos del suroeste a 18 Exacto. kilómetros por hora, humedad del 58% y la sensación térmica de 29,4 también. Y hace una, a ver cómo llamarle, pero de cualquier manera, soportable esta temperatura. Soportable, sí. Hay humedad. Pero... No hace ese calor exagerado. Sí. Pero tenemos una alerta meteorológica, un aviso meteorológico, lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento moderados a fuertes. Esto salió hace unas horas, más o menos, una hora. Donde habla que persisten los núcleos de tormenta. La zona afectada hasta este momento, por lo menos, es Guairá, Cazapá, Misiones, Alto Paraná y Canindeyú. Es lo que dice la Dirección de Meteorología. En el centro y este de la región oriental. Esto gira el viento y vendrá para acá. De hecho, hay un viento sur, que eso podría traer hasta la capital mal tiempo, tiempos casi severos, tiempos moderados a fuertes, ráfagas de vientos moderados a fuertes. Persisten núcleos de tormenta sobre algunos departamentos de la región oriental. Por ello continúa elevada la probabilidad de concurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante las primeras horas de la tarde de hoy, dice la Dirección de Meteorología sobre este aviso, en relación a este aviso meteorológico que se emitió hace aproximadamente un poco más de una hora, dice la Dirección de Meteorología. No son dos, son 7 los oficiales de policía que están heridos. 7. Son el suboficial primero Blas Pérez, el suboficial ayudante Herminio Ojeda, suboficial ayudante Roberto Martínez y suboficial ayudante Luis Espínola. Es lo que nos dice nuestro compañero de tareas nos envió la lista correspondiente. Esto me pasa a Diego Palacios, nuestro compañero de tareas, y también dice, a ver, acá tengo el proyecto de ley aprobado, que modifica el artículo 142 de la ley 1160/1997, que dice que modifica el artículo 142 de la ley 1160 del Código Penal y su modificatoria el artículo número 3440/2008, que dice, el artículo 42, invasión de inmueble ajeno, el que individualmente o en concierto con otras personas ingresara con violencia y clandestinidad a un inmueble ajeno, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 6 años. Cuando la invasión es en el sentido del numeral anterior, se realizará con objeto de instalarse en él u ocasionando daño patrimonial a los bienes existentes en el inmueble ajeno, la pena privativa de libertad será de hasta 10 años, dice la información. Esto se aprobó en la Cámara de Diputados hace un instante, que ya tiene la media sanción. Que es raro, Miguel Fulgencio Rodríguez Moreno, él firmó como secretario parlamentario. ¿Él está de acuerdo o no? Porque si está en contra no firmaría esta. Qué raro que es. Bueno, de cualquier manera, este documento que fue de la Cámara del Senado Nacional fue a la Cámara de Diputados y ahora tiene la sanción de esta Cámara, de la de Diputados, y ahora se remitió al Poder Ejecutivo para su promulgación. Se promulga y ya está. Que el presidente prácticamente ya dijo que iba a promulgar, justamente. Perfecto, señor. Vamos a una pausa, volvemos enseguida. La Unión R800 AM. Más potente. Más efectiva. Más rápido. Lo más nuevo. Lo mejor. Te dicen muchas cosas, pero vos y todo Paraguay sabe. Para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Quitadol Forte, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Somos Royal Seguros Sociedad Anónima, una empresa joven del mercado asegurador paraguayo. Talento,
pasión e innovación caracterizan a nuestros recursos humanos, quienes día a día tienen la misión de satisfacer las necesidades de nuestros clientes con soluciones reales, con la visión de distinguir nuestros servicios, acompañando cada proceso del mismo. Royal Seguros, soluciones reales. No es solo un pedazo de tela, es el corazón de un país latiendo tan fuerte que parece que va a explotar. Es el piní que recorre el cuerpo, es perder la voz para recuperar la esperanza. Con el tiempo pasan los rivales, los protagonistas, pero no pasan las ganas de volver a verte, de reencontrarte. Y como toda pasión, por más de que a veces cueste, cada corazón sigue creyendo en vos. Ponete la albirroja. Albirroja, el sueño que nos une. Emprendete Paraguay, un programa que apoya, promueve e impulsa los diferentes emprendimientos que se inician en el gran mundo del comercio, con invitados especiales y entrevistas. Emprendete Paraguay, con la conducción de Monse Iglesias, todos los sábados de 10 a 11 horas por la 800 AM Radio La Unión. Radio La Unión, R800 AM. Muy lejos yo te recuerdo, patria querida, y en homenaje cantando, siempre cantando voy. Soy yo tu hijo que no te olvida y que te añora, hacia mi tierra que todos llaman el Paraguay. Conozco muchos países extraños en mis andanzas, pero no tienen lo que tú tienes, mi gran nación. A esos lagos, ríos y selvas que yo les canto, y a tus mujeres de ojazos negros que saben amar. Tus melodías, mensajes son de lo más bello que tienes tú, y el mensajero tuyo seré, canciones llevo a repartir. Así en la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar, cantando siempre, cantando voy, en tu homenaje mi Paraguay.